Suscríbete a La Panterita. 788-250 y vamos hasta vos. Pluscar Repuestos. Soluciones para todo lo que buscas. www.pluscar.com.py. Señores pasajeros, bienvenidos al vuelo Asunción-Guayaquil. Antes de despegar, les pedimos empezar a vivir la pasión de una final única. Amstel te lleva a la final de la Conmebol Libertadores. Carga los códigos ocultos en los cupones de los packs en promoamstel.com.py para ganar el viaje y premios instantáneos. Amstel, sponsor oficial de la Conmebol Libertadores. Su consumo en exceso daña la salud. Prohibida su venta a menores de 20 años. Lo advierte el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Ya se viene de fútbol a lo grande. Hasta lunes nuestra parte. Hasta el lunes, Chao, chao. chao. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Ello Chupé Quitadol. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Taiga, te lleva a donde querés llegar. Shell Helix, pedí Shell Helix. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Come Cipar, tu mejor opción. Sea americana. Nisei, especialistas en tecnología. Para estar más y mejor informado en la amplitud modulada. Monumental AM 1080. Es Radio Futuro. A la audiencia, buen día. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Denis Caniza? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Cómo te va, niño? Buenos días, señor. Saludos para todos. Estamos con el doctor Oscar Vicente Cabone, que nos atiende deferentemente. Ayer fue la asamblea del Olimpia. ¿Cómo te va, doctor? Buen día. Buen día, Arturo, Denis y todos los muchachos del programa. Bueno, en este momento del Olimpia, donde viene de una cuestión tan difícil, arbitraje, ¿podemos arrancar desde ahí, doctor Escabone? Sí, claro, es el tema del momento. Sí. ¿Tu opinión? Bueno, a mí, por sobre todas las cosas, Arturo, y sin hacer ningún tipo de juicio ni de juzgamiento de la tarea arbitral, lo que sí me pareció, me pone muy triste, es el hecho de los responsables de la nominación de Julia Dosa. Acá la responsabilidad fueron los que han nominado a este árbitro antes de 4 meses, antes que se cumplan 4 meses de la nota del Club Olimpia del 28 de abril pasado, donde se solicitó que Julia Dosa no arbitre más al Olimpia. Entonces, eso ya se fue creando un caldo de cultivo para todo lo que pasó, para todo lo que hemos visto, y la responsabilidad evidentemente es de quienes han decidido la nominación de una persona, de un hombre conflictivo para un partido tan importante como este. Y creo que esto, primero que fue un milagro que no hayan habido incidentes mayores y hasta muertos, primero. Y segundo, creo que le ha restado toda seriedad a esta Copa República. Este es un torneo que murió, que ha perdido todo respeto, se decretó un carnaval, y lo único que me cabe esperar es que no se replique en el torneo oficial de la Asociación Paraguaya. Ayer hablamos con el presidente del Olimpia y nos decía, habló de mafia, habló de un montón de cosas, estuvo muy fuerte, y vos estás en una misma posición diciendo que esto puede descomponerse completamente. Pero claro que puede descomponerse, pero si es una cosa obvia, Olimpia tiene 10 expulsados en lo que va del año. 5 de los expulsados fueron contra Libertad. Tuvimos un empate ya en condiciones irregulares en cancha de Olimpia contra Ameliano, creo que fue. Se repite al domingo siguiente en Ciudad del Este contra el 12 de octubre, de vuelta un offside enorme en la cara de Onieva, que termina en el gol del 12 de octubre. De milagro encontramos después esos 2 goles que nos permitió ganar el partido. O sea,
Evidentemente hay una irregularidad que le está restando toda credibilidad a este campeonato, y lo siento mucho por la Asociación Paraguaya, que es la responsable de la organización de estos torneos. Vos estás hablando del departamento, pero hacer responsable a la propia APF de este tipo de licencias, entre comillas. Pero yo creo que sí, no pudo haber sido nominado Juliadosa para este partido de Olimpia Libertad, un partido eliminatorio, habiendo árbitros excelentes. Por ejemplo, Ever Aquino sacó el clásico Olimpia Cerro en forma impecable, con un arbitraje impecable. No hubo queja de Olimpia, no hubo queja de Cerro. Tenemos árbitros de categoría. ¿Puedo considerar, doctor, que esto se hizo adrede del departamento de árbitros? Y eso es una cosa que ya está libre a lo que piense cada persona, pero no se puede evitar a un olimpista, no se puede impedir que piense de esa manera, porque son demasiadas casualidades, ¿verdad? ¿Y esto termina en palabras o qué actitud y qué posición asume Olimpia después de esto, doctor Escabone? Pero termina en palabras, porque llorar sobre un tema que irreversible no sirve para nada. ¿En qué va a terminar? En otra presentación de otra nota. No, al contrario, ahora le va a venir seguramente, le va a venir una suspensión a Cardona por sus declaraciones y le va a venir una sanción económica al Club Olimpia. O sea, todo mal, pero todo mal. Ya Juliadosa no mató, pero creo que se suicidó también, porque en ningún partido más el Olimpia va a cobrar en su historia, o el Olimpia no se va a prestar a jugar. Ganó la mafia, perdió el fútbol. Terrible lo de Cardona, doctor. No, sí, muy fuerte, pero sinceramente yo si me vuelve a tocar un árbitro en esas condiciones, yo presentaría un equipo de la sub-15, porque ya no tiene seriedad. No aguanta. Pero ¿para no qué? Aguanta análisis. Pero olvídate de Copa Paraguay, hablamos ahora del torneo clausura o apertura, no lo quieren. Si lo pitan, Olimpia presenta un equipo juvenil. Lo que estoy diciendo, que si se vuelve a hacer una nominación grosera y agresiva e injusta como esta de Juliadosa, el Olimpia tiene que presentar un equipo juvenil, porque ¿qué otra cosa queda? Ahora, ¿Qué otra cosa queda? Déjame preguntarte, ¿vos considerás una falta de respeto al Club de Olimpia? Absolutamente. Esa nominación fue una bofetada. Innecesaria, totalmente innecesaria. ¿Y qué más con relación a esto? Porque vos, con relación a la posición de Olimpia, que vos estás hablando de este árbitro en especial, como que ya no se presenta, decía Cardona, vos estás diciendo ponemos otro equipo, y te pregunto íntimamente, ¿vos crees, doctor Escabone, que volverá a ser designado en partido de Olimpia Juliadosa? No sé, no me puedo poner en esa hipótesis. Yo creo que si prima la razón y la racionalidad, no creo que nadie se exponga a que vuelva a pasar lo que pasó anteayer, y con consecuencias que pueden ser peores todavía. ¿Cuáles, por ejemplo? Y puede haber heridos, accidentes, muertes. No, pero fue lo de la tribuna, fue terrible, no solamente contra el árbitro, sino contra una interna de los propios hinchas del Olimpia, doctor Escabone. Además, pero el ambiente ya estaba caldeado, y las declaraciones de Santa Cruz, el chiste ese de muy mal gusto que hizo, tampoco colaboraron a un partido normal. ¿Te sorprendió, entonces, ¿te sorprendió cuando dijo recreativo por el miércoles? Sí, porque lo dijo en tono de chiste, pero un chiste muy de pésimo gusto. Una cervecita. Una cerveza. Amerita la ocasión. Amerita. Agua. Claro, que con agua no. Los miércoles tenemos recreativo. Este miércoles tenemos recreativo. ¿Cómo llegó a vos, doctor? Me comentaron. Pero ¿cómo llega a vos y qué reacción? Vos decís, esto es innecesario, ¿por qué hizo Roque? ¿Por qué lo dijo?
Claro, pero no desviemos el foco principal. El foco acá, lo pusiste vos. Vos hablaste de Roque, yo te continué lo que vos... Es cierto, pero al margen de eso, acá el tema principal fue la falta de seriedad en la nominación de Juliadosa. Eso fue un error tremendo. Yo quisiera creer que la APF, dentro de términos civilizados y en una conversación reservada con las autoridades de la APF, corresponde el cambio del titular de la dirección de árbitros, por lo menos. Bueno, Olimpia pide la destitución de Elizondo, no lo quiere más. Y es claro, porque ¿qué garantía tenemos, Arturo? ¿Qué garantía puede ofrecer la seriedad del torneo al Club Olimpia en estas condiciones? Esa es la posición de Olimpia, no lo quiere, pide su renuncia o que se vaya. No, esa es mi posición personal, no la del club. Bueno, pero ¿y cuál es la del club que le dijiste a Cardone? Pidamos que no siga más oficialmente. Será una decisión de la comisión directiva, Arturo. Pero van a tomar la decisión, doctor Cabone. A mí me parece una medida como para aplacar los ánimos y normalizar unas relaciones con la Asociación Paraguaya, que es la entidad tutora del torneo más importante del fútbol paraguayo, ¿verdad? Y la APF necesita la tranquilidad de todos sus clubes afiliados que están compitiendo, así sea el Olimpia, el Ameliano o el 12 de octubre. Y van a pedir que no se continúe en el cargo, y si no lo sacan del cargo, doctor Escabone. Y eso es potestad de la APF. Y nada, ¿qué podemos hacer? Ustedes saben que en el fútbol las decisiones de las asociaciones son inapelables. Bueno, y si se mantiene la APF respaldando a Elizondo, ¿qué hacen? Si es que Olimpia presenta la nota, todo sigue igual y no se mueve nada, ¿qué pasa? Y seguimos compitiendo, Arturo. ¿Qué vamos a hacer? En condiciones que ya no son las normales, ¿verdad? ¿A qué temen, doctor? En condiciones. ¿Qué temen ahora? Y nosotros lo que notamos, Arturo, es que el Olimpia está realmente muy fuerte, está jugando bien, está con un equipo sólido, nos ven sólidos, y van a tratar que el Olimpia no llegue. No me preguntes quién, pero van a hacer lo posible para que el Olimpia no llegue. Esa es la realidad. Pero si vos estás diciendo no me preguntes quién es, porque te imaginás, tenés una idea, ¿por qué? ¿Quién no quiere? No, porque no sé, hay que hablar con la junta directiva de la APF. Nosotros el Olimpia tiene un vicepresidente en la APF. No sé, yo no he hablado con él, creo que no estaba ausente del país, pero me supongo que esto debe terminar en un diálogo, en una conversación a puerta cerrada, a ver si esto va a seguir así o van a tratar de buscar que el torneo oficial termine en manera normal, o si no, puede pasar lo que pasó en el 93 también, que el torneo no terminó porque llenaron de pozos la cancha del Cerro Porteño y el campeonato se tuvo que suspender. Sí, y Olimpia estaba invicto en ese momento. Estaba invicto en ese momento y creo que a 4 o 6 puntos del título, invicto. Sí, y dirigía a Eber Almeida. Así mismo. ¿Hablaste con Robert Harrison? No, todavía no he podido hablar con Robert. ¿Olimpia apoya a Robert Harrison en continuidad de cargo? Yo en lo personal sí, por supuesto. Robert es muy, muy amigo mío, pero la posición oficial es la del Olimpia y que tiene sus autoridades constituidas. Cuando vos decís va a pedir, usando un término tan común, la cabeza de Elizondo, perdón que me expresen estos términos por el futbolero, eso también ya lo hablaste con Cardona, en la posición de Olimpia, ¿es lo que iba a decir ayer y no lo dijo? ¿O hay otras cosas que quiso anunciar Cardona ayer y se cayó? No. Este es un tema que ha sido conversado con Cardona y creo que ya él lo manifestó. Entiendo que lo manifestó ya públicamente. ¿Y hay Balota también. Y si no se mueve, ya está. Si le mantienen, ya está. No. Sí, y no hay nada que hacer.
Doctor Escabón, no hay nada que podamos hacer. Ayer decía o Cardona o en la asamblea que iba a dar una información y después guardó silencio. ¿Por qué? ¿Es esto o es otra cosa? No, es otra cosa. No se trata de esto, es otra cosa. No, eso tiene que ver con el objeto de la asamblea de ayer nomás. No tiene nada que ver con lo deportivo. ¿Y qué pasó en la asamblea? ¿Qué iba a pasar y qué no se dijo, doctor? Nada, el objetivo de la asamblea era aumentar el monto de la capacidad de la directiva para aumentar el monto de los bonos. Ese era el objetivo. 10 millones más de dólares, alcanzando 25 creo ahora. Así es. ¿Y eso soluciona todo? ¿Parte? No, yo creo que con eso el Olimpia respira tranquilo y va a poder salir de esta situación de no poder contratar y todas esas cosas, ¿verdad? Ayer le demandó librado a Ascona Olimpia, $15,000. Y bueno, al lado de Polenta es una cuenta de almacén al lado de la de Polenta. Así Sí, que es su derecho. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pero eso es su derecho. suma. Sí. Se contrató de Claro manera que sí. irresponsable, dijo ayer por el caso de Ascona. Es decir, no solamente Ascona, otros jugadores también en la época anterior de la administración. ¿Contratos irresponsables? No, yo sobre eso no opino, Arturo. No opino y no quiero echar combustible al fuego. Con relación a lo que está diciendo vos, del arbitraje, lo que está molesto, ahora dijiste propina, ¿qué es lo que dijo? Lo de cuenta de almacén. ¿Cómo hacen para salvar las cuentas grandes que no son de almacén? ¿Con los bonos? Y estamos, sí, parte con los bonos. Estamos trabajando en eso, van a tener novedades pronto. ¿Podés explicar los bonos en qué consiste, que no hace falta que uno sea olimpista, socio Olimpia, hincha de Olimpia, para tener bonos del Olimpia institucionalmente? ¿Podés explicar a la audiencia en qué consisten los bonos, doctor? Ay, es muy largo, Arturo. Yo creo que el más Bueno, indicado son para intereses. esto Vos es poner un dinero y tener una compensación. Exactamente, o sea, un compromiso de devolución. Y el compromiso de devolución y también aquellos que se hayan beneficiado, también por hacerlo con una parte que uno cobra en un año, de acuerdo a la plata que vaya poniendo. Así mismo. ¿Qué es lo que más te duele hoy del fútbol paraguayo, doctor Escabone? Y este tipo de anormalidades, ¿verdad? Tenemos grandes equipos en primera división compitiendo. Libertad tiene un gran plantel. Cerro Porteño tiene grandes jugadores. El Olimpia está jugando muy bien. ¿Por qué permitimos que se descomponga de esta manera? ¿Por qué permitimos una nominación que es una bofetada a un club grande del fútbol paraguayo y exponernos a incidentes, a roturas de parte del estadio? Una cosa totalmente innecesaria. Le resta seriedad a un campeonato oficial. ¿Vos decís que esta actitud de la hinchada obedecía a lo anterior? ¿Cómo? Que esta actitud del público rompique a tirar butaca, a amedrentar a la gente de Libertad, los hinchas tuvieron que salir, pegarle grito al cielo, se desesperaron, hubo un descontrol terminado el partido. Hubo un descontrol porque ya el clima previo colaboró para eso. Entonces la gente ya no vale, ya va mal predispuesta al estadio. Eso no justifica nada lo que pasó, ¿verdad? Vos tuviste Pero no justifica para nada, la violencia no justifica nada, jamás. Pero claro que no, jamás, claro que no. Vos tuviste en Sudáfrica con Horacio Cartes. Sí, estuvimos juntos ahí. En la selección charlaron, hablaron, viajaste, estuviste. ¿Qué sensaciones te da cuando desde el sector del público de Olimpia aparece un hincha con una careta de Cartes y con el uniforme de naranja? Y no me gusta, Arturo, porque Horacio es familia para nosotros, ¿verdad? No solamente para mí, sino para toda mi familia y su familia. Pero él sabe perfectamente que estando en la política y en todas las actividades que hace y en lo deportivo, él sabe que está expuesto a estas cosas, ¿verdad? Así que, pero personalmente no me gusta, no me causa grado. ¿Y le hiciste saber o no? ¿O lo está diciendo ahora públicamente?
No, lo digo públicamente. Yo eso no le manifesté a él. Bueno, pero está sentido en ese sentido de por qué lo hicieron, tratando de que vos decís que con Racing tenés una amistad. Claro. No me agrada, no me agrada para nada. Pero bueno, hay miles y millones de fanáticos del fútbol y son cosas que son muy difíciles de controlar. ¿Qué pasó por tu mente cuando viste eso? ¿Te sorprendió muchísimo? Sí, bastante. Los cantos también, pero bueno. Los cantos también te estás diciendo vos. Los cantos. Claro. ¿Y vos no querés que se vuelva a repetir esta misma hinchada que fue a los cánticos en próximo partido? Digo, ¿qué le decís? No, lo que no quiero lo que no me gustaría que se vuelva a repetir es que con nominaciones equivocadas de árbitros que son polémicos para determinado club, sean nominados de vuelta y den pie a este tipo de situaciones. Eso es lo que no me gustaría. Si la APF, que es el máximo organismo, resta importancia, ¿qué pensás? Es una cosa que hay que conversar con la dirigencia y con la dirigencia de la APF. Como les digo, creo que hay que sentarse a hablar seriamente. Yo creo que a la APF le conviene, es necesario que el torneo oficial del fútbol paraguayo se realice y se ejecute sin sombra, como ha venido siendo hasta ahora. Porque nadie cuestionó ningún campeón anterior. Pero ahora evidentemente esto se está descomponiendo. ¿Se está o se descompuso, doctor Oscar Vicente Cabone? Ya se descompuso. El torneo República, la Copa República, ya se descompuso. La Copa Paraguay, la Copa Paraguay se descompuso. ¿Y qué temés del torneo clausura ahora hasta que termine el año? ¿Hay algún temor, algún cuidado, alguna atención? Es decir, cuidado con esto. Sí. ¿Para qué vamos a negar? Se puede volver a repetir. ¿El tema es Olimpia? ¿O no lo quieren a Olimpia? No sé, no sé. Hay que mirar los hechos. Hay que mirar los hechos. Doctor Escabone, políticamente, ¿cómo ves a la APF en situación a esto? Y reitero mi pregunta. Si ustedes piden la cabeza de Elizondo y no se da, ¿qué pasa? Me cuesta opinar sobre esto. Pues va a volver a la época de Osvaldo Domínguez, Olimpia y el resto. Y hasta este momento, en lo que va de este segundo semestre, este torneo clausura, me repito, Néstor, reitero, que se dieron demasiadas casualidades y siempre en el perjuicio de intereses del Olimpia, ¿verdad? La mayoría de ellas. Demasiadas casualidades. Para mí es clarísimo, Arturo, lo voy a decir con todas sus letras. Este coordinador de árbitros no puede continuar, tiene que irse a su casa, le está haciendo un daño al fútbol paraguayo. Bueno, coincido totalmente. ¿Qué más se puede abordar en esta charla, doctor Oscar Vicente Cabone, de la preocupación de la situación de lo de Olimpia? Viejos recuerdos traen a mi memoria. En la época de Osvaldo Domínguez, era Olimpia y el resto, en aquel entonces. Sí, así es. Esa es la historia, pero, en fin, vamos a tener la esperanza que las autoridades de la APF y su junta directiva tomen medidas para controlar esta situación y termine el campeonato como tiene que terminar, con un desarrollo normal y en igualdad de competir para todos. Y el tema de lo que está mencionando vos, las expulsiones, más de los datos del Departamento de Inteligencia, ¿qué pensás de los expulsados? ¿Te pusiste a decir, mira, se extralimitó o no? ¿O directo van a los expulsados sin considerar por qué lo echaron? No, yo me voy directamente a los hechos. En 2 partidos, Olimpia, sin su jugador clave, que es Ale Silva, y sin sus 2 centrales titulares, en menos de 180 minutos. ¿Me parece casualidad o coincidencia o qué? No, las cosas no están bien.
y hay ¿Me escuchás, doctor? ¿Se cortó? ¿Se cortó? ¿No me escucha el doctor? ¿Se cortó? Yo te escuché. Se está cortando la comunicación. ¿Vos me escuchás, doctor? Se cortó. La Agrícola Sales Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales. En Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola Sales Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Yopuishupe Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En EMSA Inmobiliaria tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Mondaú, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Disfruta del evento deportivo más importante de Sudamérica en una edición histórica realizada en Paraguay, los 12º Juegos Suramericanos 2022, con participación de 15 países, 34 deportes, 7.000 atletas y oficiales a su 2022 del 1 al 15 de octubre, el sueño de todos. Bueno, recuperamos, doctor, para no alargar mucho la entrevista por tus múltiples ocupaciones. Económicamente, Olimpia, sí. ¿En qué benefició la Asamblea Extraordinaria? ¿En qué sentaron posiciones? ¿En qué tuvieron que enfatizar con relación a lo administrativo y lo económico? Yo creo que es un paso adelante para la normalización financiera del club. ¿En qué sentido? Se va a endeudar. Se van a endeudar más, doctor. No es que se va a endeudar, las deudas ya están. Lo que se va a hacer es, se va a ganar en plazo. Los niveles de endeudamiento no bajan, pero lo que necesita el Olimpia es plazo, tiempo. ¿Y va a lograr su objetivo? ¿Están confiados? ¿Vos confías? Y tenemos que trabajar, Arturo. No, hay que sacar pecho y ya creo que hemos hablado de esto. Tenemos que trabajar. Bueno, pero entre todos. El Olimpia económicamente está un desastre, o estaba, ahora está en orden. Y sí, está en orden, pero endeudado. Y sí, por eso digo, terrible. Lo que deben más de 50 millones de dólares, doctor de Cabonel. Así es. A pagar en 8 años, 10 años, así es. Sí, así es. Y hay que darle tiempo al tiempo. Arturo. Bueno. Lo último te pregunto, ¿vos crees que el antiolimpismo existe? Perdón, que el antiolimpismo existe. No, respondeme nomás, respondeme. El antiolimpismo existe, es real, es palpable, ¿vos sentís? Yo creo que es natural en nuestro país que no nos quieran. Es lo normal, es lo normal que no nos quieran. Y no queremos lo que nos quieran tampoco. Espera un poquito, doctor, yo te pregunto, ¿el antiolimpismo existe en Paraguay? Y yo creo que sí, por lo menos históricamente existió. ¿Cuál es la razón? ¿Cuáles serían las razones o son las razones del antiolimpismo? Y no tengo idea, Arturo, tal vez los títulos, las copas, yo qué sé. Un segundo. Como se dice en Paraguay, para mí hay dos clubes nomás, el Olimpia y el Antiolimpia. Esto había dicho otro vato, Olimpia y Antiolimpia. Como se dice en Paraguay, para mí hay dos clubes nomás, el Olimpia y el Antiolimpia. ¿Y vos también pensás igual? Y yo creo que sí, hay un sentimiento bastante fuerte contra el Olimpia, ¿verdad? Pero son las reglas, tampoco, ¿para qué vamos a llorar? Hay que salir a la cancha y ganar. ¿Qué vamos a estar pensando en los antiolimpistas? Toda la vida fue así. ¿Escuchaste? Toda la vida fue así. Chao, doctor Cabone, ¿no queda nada más o algo que no te pregunté y que no dijiste? No, más nada, Arturo. Y muchas gracias por la entrevista. Gracias, muy amable, doctor Oscar Vicente Cabone, presidente honorario de Olimpia. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera amamos tu Chevrolet. Regala una sonrisa por cada pechumila de 800 gramos que compres de cualquier supermercado. Ayudas a la Fundación Azoleu, vigente hasta el 9 de septiembre en todo el territorio nacional. Pichugón paraguayo como vos. Luomo presenta su nueva colección Cool Summer 2023, una colección que tiene todo lo que buscas disponible en todas sus tiendas de línea del país. Seguinos en redes sociales @LuomoPY en Facebook e Instagram. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Y dio la cabeza de este nuevo. De Elizondo, exactamente.
¿Y si no se va? Aclaró que es una postura personal, pero uno supone que en Olimpia Sí, Cardona. van Sí, con la misma Cardona idea. Ya te dice, me extraña eso. Ya te dice, Jabón no es uno más. Sí. Si te dice queremos la cabeza, queremos la cabeza. Y al final dijo antiolimpismo una realidad. Hijo. Sí, sí. Una realidad. Como fue antes, decía, o sea, como era, o sea, como siempre. Utilizó esa frase. Y dio mal gusto a los de Horacio Cartes, esto del coso naranja Sí, y no el le gustó. uniforme y la careta. No le gustó eso y no le gustó lo que dijo Roque, que fue ¿Qué algo dijo de Roque? mal gusto, dijo. El chiste que quiso El hacer, chiste, sí. que no... Y no dijo Roque, dijo Santa Cruz. Santa Cruz. Santa Cruz. ¿Y por qué? Santa ¿Y cómo Cruz. te percataste vos que dijo Santa Cruz, Daniel? Y no sé, siempre decía Roque, ¿verdad? Pero ahora Santa Cruz, como que... O sea que qué interesante hablar con Roque. ¿No le querés llamar a Roque, Gerardo? Para aclarar. Sí, le hable. Usted no colaboró con el ambiente del partido. Así dijo, ¿verdad? Sí, Fue así. para el ambiente. Regala una sonrisa por cada pecho 1800 gramos que compres de cualquier supermercado. Ayudas a la Fundación Azoleu, vigente hasta hoy en todo el territorio nacional. Pechugón paraguayo como vos. Y al último. El arquitecto me llamó. Hoy a finalizar la práctica hubo una reunión, Gerardo, atendeme, entre Sol de América y el plantel. Acá hay que ver si estuvo el cuerpo técnico. Preocupado por la situación en cuanto al puntaje y eliminación de la Copa Paraguay y lo que viene. Hoy, ¿qué fecha es? Hoy es 9 de septiembre, viernes. ¿Qué está ocurriendo con los jugadores del Sol? No sabría decir. Te repito, al finalizar la práctica, ¿vos estás concentrado? Estoy concentrado. 4 mundiales. Sí, sí. ¿Vos estás concentrado, niño? Atentísimo. Directivo con jugadores. Hoy, al finalizar la práctica, hubo una reunión entre dirigentes de Sol de América y el plantel. Okay. Preocupación por la situación en cuanto al puntaje y eliminación de la Copa Paraguay. Llamale a, si puede llamar, uno de los más antiguos, ¿quién es? Chelo Tigarribia. Sí, hoy el capitán es Rodrigo Rojas cuando Y juega. no está ahí entre otro Gustavo Mencia, de los experimentados. Sí, Mencia, sí. Llamarle vos. Hoy, repito, al finalizar la práctica... Está Santiago Salcedo, pero juega muy poco. No, Sí. hubo una reunión. ¿Y qué pasó? Hoy 9 de septiembre, ¿qué ocurrió? Se reunieron. ¿Por qué podés imaginarte para qué la reunión? Por el puntaje, Sí. la eliminación Copa Paraguay, ¿qué más? Con un tono amenazante de parte de la directiva hacia los jugadores. Y pensé algo así o algo económico. Yo creo que eso y también que el propio plantel asuma cierta culpa a la situación del bajo rendimiento futbolístico. Eso, porque Por pasa eso queremos más hablar. por el ¿Sabes rendimiento por qué? de los jugadores. Buena interpretación, niño. Tienen más para dar. y ¿Sabes aquí lo no- que ocurrió? Que hoy ya están cobrando septiembre. Están al día. Hoy están al día. Hoy 9 de septiembre los jugadores, dice el arquitecto, cuerpo técnico y auxiliar en general, están al día, como diciéndole, si esta es la razón, ¿cuál es el motivo? ¿Qué pasa con Sol de América? No quiere hablar ninguno, yo. Rodrigo Rojas, que los más experimentados, ¿quiénes son? Y Rodrigo Rojas, Tigarribia, Santiago Salcedo. Chelo, Mencia. Ahora está suplente, pero está Sasa también en el plantel. No estuvo presente en la reunión el técnico. Solo los jugadores. No. Iñazú no estuvo. Solo los jugadores, dirigencia y jugadores. Pasa por los jugadores. ¿Qué pasa en Sol de América? Necesitamos o llamar a Carlos Gianni, la parte dirigencial, o llamar al jugador de Sol de América. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Cibellala Casi, R2 de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parisea con garantía de calidad, llegar a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parisea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morqui, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737 al 8. Seguinos en redes. Ferro Parisea, 39 años construyendo contigo. Estamos con Gustavo Mencia. Gustavo, ¿cómo te va? Buenas tardes, Arturo. Un gusto saludarlo. Igualmente, Gustavo Mencia, hoy se reunieron con los dirigentes, tenemos la información que hablaron,
que están al día en el pago, mes de septiembre de salario, cuerpo técnico, asistente, ustedes. ¿Y qué le dijeron los dirigentes? Esa información tenemos con relación a la eliminación de Copa Paraguay y bajo puntaje. En el cara a cara de hoy terminaba la práctica, Gustavo. Sí, como bien lo estás diciendo, nos vino a expresarnos sus inquietudes y creo que están en su derecho. La verdad que una relación muy abierta tenemos con los dirigentes y con el cuerpo técnico, así que bueno, hablamos de esas cosas y tratar de sacar el resultado que queremos. Obviamente a nosotros los jugadores nos duele bastante también en la posición que estamos. Yo pienso que con el plantel que tenemos deberíamos estar un poco más arriba y esto es día a día, trabajar y tratar de sacar el resultado en los partidos que tenemos por delante. ¿Y cómo van a hacer? ¿Qué es lo que prometieron? ¿Algo no prometieron? ¿Cómo? Esto fue como un reclamo, como diciéndole, están al día, según tenemos informes, no es una cuestión económica, rinda mejor. Le preguntó la dirigencia, ¿qué pasa por este rendimiento en Sol? Sí, bueno, por los dos últimos partidos no fue tan bueno del equipo. Nosotros mismos también somos autocríticos también que en los dos partidos no salió absolutamente nada, porque con el cuerpo técnico se trabaja bastante bien. El que viene a ver y bueno, los dirigentes mismos sabe cómo laburan y bueno, netamente de los dos partidos que se jugó y bueno, nosotros nos comprometemos de parte de todos los jugadores salir a dar el pecho por el equipo, bueno, lo más grande, lo más experimentado también nos hacemos cargo también de la situación que estamos y bueno, nos queda otra que trabajar más duro y tratar de sacar el resultado que queremos. ¿Estuvo el presidente de Sol? Sí, estuvieron el presidente, estuvieron el gerente, estuvieron todos. ¿El técnico no estuvo? No, el técnico siempre está con nosotros. ¿Pero estuvo en la reunión? ¿Participó de la reunión? No estuvo. No, yo por pienso eso que ellos tienen siempre sus reuniones, se juntan cada semana, así que con los jugadores nomás. Bueno, ¿y quién habló en nombre del grupo en busca de la rehabilitación por lo que está pasando y ahora viene Olimpia, Gustavo? Y sí, siempre hablan los más grandes, Chelo, Rodrigo, Sasá, siempre habla más por el grupo, ¿verdad? Y nosotros nos comprometimos siempre, lo primero que queremos ganar somos nosotros los jugadores, ¿verdad? Porque si va perdiendo, de repente también perder prestigio, ¿verdad? Entonces es muy importante para nosotros también sacar el partido adelante, tratar de ganar y salir de la posición incómoda que estamos. Bueno, y eso le Yo dijeron... pienso que hay plantel, pero hay que trabajar, no nos queda otra. Y bueno, Gustavo, ¿qué más? En promesa de rehabilitarse en Sol. Así mismo, Arturo. Bueno, chao Gustavo, gracias por tu tiempo. Dale, abrazos. Igualmente Gustavo Mencia, uno de los jugadores más experimentados de Sol, ante el reclamo de la dirigencia, ¿qué le pasa a Sol? Decidí profesionalismo y confianza exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Con Apostal las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostal, a ganarlo cambia todo. Si ya estás decidido a empezar a ahorrar en la Caja Mutual y pensar en tu futuro, ingresa a cmcp.org.py o seguinos en redes sociales para enterarte de los requisitos para hacerlo. Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En Farmacias Catedral, todos los viernes, abonando con tu tarjeta de crédito de la Cooperativa Universitaria, tenés 30% de descuento. En todas las sucursales, hace tu pedido al 627-7000. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Llegan los magníficos remate de machos, 380 toros reproductores de las razas Brahman, Brangus, Braford, Nerol. El domingo 11 de septiembre a las 15 horas en el ruedo Cecilia Josefina Pereira de Ferusa Limpio. Organizan Reprocom S.A., La Tropa Consignatoria y Ferusa Negocios. Entrate más en redes sociales, los magníficos remate de machos.
Tupí, 26 años llenando tu hogar de felicidad. Te esperamos en el showroom más variado del país, sobre Boyén, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py llamando al 569-9000. Tupí Electrodomésticos, la gente sabe. ¿Vos crees que va a continuar Elizondo? Yo creo que sí. ¿Y qué pasó, Olimpia? Pero no solamente Olimpia tiene queja de Elizondo, muchos equipos ya... Sí, no, claro, pero ninguno pidió la cabeza públicamente. Escabone, Denis Caniza dice, pedimos que se vaya. ¿Sí? ¿Es verdad? Sí. Solamérica, en su momento había dicho, presentó nota. Vos fijate esto. Vos fijate esto. Brillante porque no voy a decir quién escribió. No vaya a mirar si vos le conocés. Vos le conocés. Okay. Y vos también le conocés. Brillante porque yo le puse gracias. ¿Por qué esto? Atendé esto. Te hace escuchar algo. Atendé bien. ¿Vos estás concentrado? Sí. ¿Vos? Sí, señor. ¿Vos? Estoy atento. Primero Diego y después el otro. Diego. ¿Qué tal, Arturo? Buen día, el saludo a los compañeros, a la gran audiencia de Fútbol a lo Grande y Radio Monumental. Se llevó a cabo ayer la asamblea extraordinaria en el Club Olimpia, donde sin mayores inconvenientes realmente se desarrolló la misma. Allí se aprobó, en este caso, la extensión del bono de endeudamiento por $10 millones. Y con el tema del fideicomiso, hay que recordar de que en el año 2021 ya se había hecho justamente esta acción, pero por el monto de $15 millones. Ahora se extendió a 10 millones más, es decir, suma un total de $25 millones que van a ser utilizados justamente para sanear el tema de la FIFA. Por sobre todo, también mencionaba eso el presidente Miguel Cardona una vez finalizada la asamblea, que es prácticamente para cubrir justamente la totalidad de las deudas que tiene el Club Olimpia con la FIFA. Después las otras cuestiones ya van a ir viendo cómo sanear, pero lo más importante es cubrir justamente las deudas con la FIFA. Se llevó a cabo y duró aproximadamente 1 hora y media. El primer llamado se realizó a las 18 horas. No se reunió en este caso el número correspondiente para iniciar la asamblea, entonces recién en el segundo llamado a las 19 horas, allí sí con una concurrencia buena de socios, se pudo iniciar con la asamblea extraordinaria. El primer punto fue la aprobación del acta de la asamblea extraordinaria anterior, que se dio sin inconvenientes. El segundo punto fue el más importante, justamente de la asamblea, cual era aprobar la extensión de este bono de endeudamiento por $10 millones más. También por unanimidad se aprobó justamente esta cuestión, así que sin mayores inconvenientes. A las 20:30 horas aproximadamente culminó la asamblea, luego de que se hayan tocado estos puntos que mencionaba yo anteriormente, y una vez finalizada la misma habló justamente Miguel Cardona para los medios de comunicación, en donde resaltó por supuesto el apoyo de los socios con esta propuesta, porque realmente fue por unanimidad justamente la decisión de la masa societaria de Olimpia, donde también tocó otros puntos importantes Miguel Cardona, quien, repito, habló en conferencia de prensa luego de lo que fue esta asamblea, donde es importante significar que se aprobó nuevamente la extensión del bono por $10 millones, monto que el club va a utilizar para cubrir justamente las deudas que tiene la institución con la FIFA, Arturo, compañero. Correcto, gracias. Digo, yo lo estuve ayer en la asamblea Diego del Olimpia, Diego Villalba. ¿Cómo, que ya habíamos informado esta mañana incluso con Oscar en el bloque? ¿Cómo vos salís de esto si sos jugador de Sol? Y yo te digo, están al día, tomate pago. La información es correcta, la que recibimos. Y me esmero para... 9 de septiembre yo te pago el salario. ¿Qué haces vos? Me esmero, corro más si es que no estoy ganando los partidos, ¿verdad? Me comprometo, hablo con mi compañero. Yo la dirigencia te doy adrede, no te doy ni para que hable. Sí. Te estoy pagando el salario ya. ¿Qué haces? Y es un compromiso grande. Y sí, tienen que esforzarse. Sí. Sí. Definitivamente. Porque no hay club. ¿Y vos te reunís después con los muchachos o cómo haces? Explicarle que no hay club que te pague al día. Una vez de la reunión, si vos sos... Sí, el capitán. Y yo no le pregunté eso a Mencia. Vos te podés reunir otra vez después de la... No después.
post-reunión. Muchachos, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Entre Putear, nosotros hablamos ahí. Claro, fuerte, ¿no? ¿Por qué no vas a ¿Qué le vas a decir? Yo soy tu compañero y te vas al día y no pasa nada. Y no van a encontrar, si acá no vamos a encontrar el club que nos pague al día. Tenemos que valorar lo que tenemos. ¿Y el prestigio de ustedes dónde está? También, totalmente. ¿Vos le vas a mandar a la mierda al resto? No tanto, así. Pero va así. Livianito. Esa es la respuesta de Nicaniza. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Encontrarnos en Instagram como @cerámica_Itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. Cerámica Itagua, 100% pasión. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983-3431-11. Bueno, atención a esto. ¿Quién fue que atención a esta palabra, Atiendan bien. ¿Cómo es ahí, niño? Sí, atentamente. ¿Vos? Sí, claro. ¿Vos? Atentamente. Atendé. ¿Qué balance puedes hacer de lo que fue este partido? No, yo preferiría que vayamos a las preguntas directo. La primera consulta es de Víctor Villalba de Radio Monumental. ¿Por qué se perdió el control del partido? Porque el árbitro hizo que se perdiera el control del partido. Ernesto Jiménez, Radio 1 de Marzo. ¿Por qué se vio un Cerro diferente en el segundo tiempo por cómo fue en el primer tiempo? ¿Y qué le deja más preocupado para los siguientes partidos? El arbitraje. Jorge Izquierdo, Radio Universo 970 AM. Un primer tiempo casi perfecto. ¿Qué pasó en la complementaria? ¿Por dónde pasó la desconcentración de su equipo y si quedó conforme con el rendimiento de algunos que no jugaban hace tiempo? Porque el arbitraje no condicionó todo el partido, más el segundo tiempo tuvimos 2 penales claros, la falta para el gol fue frente a mí, el segundo gol de ellos no fue falta. En realidad yo le hicimos culpa a los jugadores y sí culpo al arbitraje. Juan Martín Figueredo, ABC Cardinal 730 AM. Fue un partido muy trabajado, se intentó presionar de una manera diferente en la salida de Nacional. ¿Le pareció falta la jugada que termina en el empate del equipo rival? No me pareció falta y fue lo único que fui a consultarle porque fue frente a mí. Y ahora me da más asco ver las acciones ahora en video y que no se haya dado cuenta. Está bien que él no se haya dado cuenta, pero el que estaba arriba, tranquilo, mirando. Pedro Torres Insfrance de Tigo Sport. Ya pudo observar, mejor dicho, la jugada donde tras un manotazo a Villasanti en el área rival, ¿la jugada le pareció como para penal? ¿Tiene alguna opinión sobre ello? Y ahora, por otro lado, ¿cómo están Mateus y Rivas tras sus golpes? Ahora vi las acciones. Me dio asco, dijo. Sí. Y vos te callás, Piedeli. Así son ustedes los periodistas. Vos sos panelista. Otro más. ¿Qué le pareció el arbitraje de Carlos Paul Benítez? Malísimo. ¿Qué le pareció el arbitraje de Carlos Paul Benítez? Malísimo. Sí, ¿qué hace? Y después, Víctor, vos tenés memoria. El primero. Creo que fue Nacional Cerro 4-3 ganó Nacional el partido. Creo que es ese partido en cancha Nacional. Está Carlos Paul Benítez. No, ese creo que fue ante Sol, empate 0-0 en la olla. ¿Cuál? Carlos Paul. El 0-0, el que le dice. Creo que fue esa. ¿Qué le pareció el arbitraje de Carlos Paul Benítez? Malísimo. ¿Y quién está designado como árbitro? Ahora ese no era presencial, por eso está Sí, claro, por eso ¿Y ahora? Y ahora el árbitro es Carlos Paul Benítez. ¿Y qué te hace pensar? El partido de Cerro. Y devolvemos lo mismo. Sí. Así es. 8 de mayo del 2020. Vamos a suponer, niño, que el arbitraje sea deficiente. Le da todas las herramientas a Arce. Y Elizondo Sí, por eso. Sí, él hace eso. ¿Sabes lo que dijo? Me da asco. Vive más en Buenos Aires que aquí. Espera, no, pero es cierto, Elizondo, cumpleaños de la perra Elizondo, viaja a Buenos Aires. Cumpleaños de su señora, viaja a Buenos Aires. Una semana está por Asunción. La pregunta, niño, es: me da asco, dice en el partido. ¿Con quién dijo? Sí. Pero atendé lo que responde Arce. ¿Qué balance puedes hacer de lo que fue este partido? No, yo preferiría que vayamos a las preguntas directo. La primera consulta es de Víctor Villalba de Radio Monumental. ¿Por qué se perdió el control del partido? Porque el árbitro hizo que se perdiera el control del partido. Ernesto Jiménez, Radio 1 de Marzo.
¿Por qué se vio un Cerro diferente en el segundo tiempo por cómo fue en el primer tiempo? ¿Y qué le deja más preocupado para los siguientes partidos? El arbitraje. Bueno, ¿quién es el arbitraje ahora? Carlos Polo Benítez. Estamos la misma y no es que uno busca archivos, la puta del periodismo. ¿Por qué? Pero tienen que irse. Porque si llega a tener una actuación deficiente, esto es un documento. ¿O no es cierto? Sí. Y en un momento dado Chique Arce dice, me dio asco. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasas, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos Nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Las SUV GAC, tractores e implementos agrícolas, LS Tractor y generadores DLS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conoceros más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita. DLS Motors S.A. Lo que yo, está bien en el ERSA que hablar un niño, yo no estoy hablando de eso, hablo la recordación. Viene muy bien. Hablo de, no hablamos, vos hablaste de, acá se habla con, cuando dijo lo que dijo Arce. Y yo repito, a punto, es Elizondo, o sea, fuera de la situación, es Elizondo el que está tirando más leña al fuego. Hizo lo mismo con Olimpia, ahora está haciendo lo mismo con Cerro, tiempo atrás le pasó a Sol de América, antes fue con el 12 de octubre, parecería que a él no le importa y dice, no, aquí mando yo, y yo pongo al árbitro que sea, vos te quejas, por eso va fulano, vos te quejas, por eso va Mengano. ¿Para qué viene niño? ¿O no te podés cargar de él? Apoyo totalmente lo que dice el niño. Es más, vos no me escuchaste, comandante, cuando yo le pillé al comité ejecutivo aquel tiempo. ¿Qué es lo que te pasa a vos? ¿Te acuerdas que al comité ejecutivo yo ¿Quién le defiende a nadie? No, yo no te digo que defenderse. Te dije, enviemos una nota pidiendo... ¿De qué? Una entrevista con Elizondo, pues está más de paseo. No te va a hablar. No, él está más por Buenos Aires. No te va a hablar. ¿Cómo va a hablar con el que le cuestiona? ¿De dónde viste vos que inocente sos? Pero nunca habla él, nunca aparece. Yo no le veo en las canchas tampoco a él. Solo se le cuestiona en primera. Equipo de intermedia también le cuestiona. Pero si vos me decís que yo estoy de pasivo y ahora me llamás para una entrevista, te digo de acá. Pero ahora estará festejando el cumpleaños de su perrito, como dijo niño. Para se puede. Tiene que poner la cara, tiene que estar por acá. Una vez a Osvaldo desde su casa no puede... Me cortó el teléfono. Y bueno, esperar tú que dé la Osvaldo cara. Domínguez me cortó cuando le dije no se puede manejar por control remoto. Yo no sé si los árbitros aquí van a hablar, pero los árbitros hace rato acá no le ven la cara. No le ven la cara a Elizondo. Y si no trabajan, ¿cómo van a rendir los árbitros en la cancha? Salí. Tienen que entrenar los árbitros. Yo le pedí al comité ejecutivo un solo miembro que le envíe una nota pidiendo por favor que hable con Fútbol Alogrande. ¿Qué es lo que dice él? Aquel tiempo. Directamente le tiene que sacar ya a Elizondo. ¿Qué es lo que le ocurre a este muchacho hoy? Pero yo apoyo lo que dice el niño, es cierto, tiene que dar la cara. Yo le dije que no. Algo tiene que hacer. Me parece que tu actitud, eso de... Me te voy a llamar para que me putee. No, pero Arturo. Hola, ¿qué tal? No. Usted es el señor Elizondo, trabaja con control remoto. Pues si no es cierto, yo te iba a decir. ¿Y quién sos vos? Y yo soy... ¿Vos sos mandar que el mago? ¿Sabes lo que tiene que hacer, Gustavito? Yo soy Elizondo. Todo lo que dicen de mí no es cierto. No se puede con este muchacho. ¿Para qué va a hablar con Elizondo? Hay que sacarle nomás ya. Y pues no lo sacan. Y le tiene que sacar. No lo sacan. Bueno, si uno lo protegió de no sé... Si la cláusula es muy alta, ve la forma si es la cláusula del problema. Espera. Alejandro, Elizondo lo trajo Alejandro Domínguez. Muy bien. Después continuó con Robert Harrison. Sí. ¿Cuántos son los clubes de primera? 12 ahora. ¿Por qué no le envían una nota a los 12 de primera? Espera, no me vayas a subestimar mi inteligencia. Porque de aquí a 6 de meses, Olimpia, por ejemplo, ya está pidiendo ahora adelanto para la TV, entonces sabe hasta dónde salir a decir algo y después no, porque tiene que estar pidiendo $500,000 porque no tiene... Acá está pidiendo... Y los otros clubes están en las mismas. La misma. ¿Por qué entonces no pueden pero qué tiene que decirle ver nada a Robert Harrison porque tienen que pedir con lo que recibe la televisión? Porque tienen que no pueden hablar. Los presidentes no pueden hablar si no le dan el adelanto. Vos hablas y te mandan callar siendo dirigente de un club, vos no puedes decir nada en contra porque tenés que rectificarte en tus redes. Mandale la firma de los 12. Sería bueno. Lo ideal. ¿Vos qué lo opinás? Que se junten todos. No, que no, para mí no se le va a quitar a Elizondo y él no va a renunciar. Y los clubes se van a seguir playando y el año que viene van a callarse un rato después. Es que los presidentes no van a hacer porque están todos cagados. Bueno, espera. Si yo te pongo esto a vos, esto no escucha a Juan José Zapata. ¿Qué balance puedes hacer de lo que fue este partido? No, yo preferiría que vayamos a las preguntas directo. La primera consulta es de Víctor Villalba de Radio Monumental. ¿Por qué se perdió el control del partido?
porque el árbitro hizo que se perdiera el control del partido. Ya te dijo todo, ni a la pregunta a Víctor Villar. El árbitro es responsable que nosotros perdimos el control. Y es Carlos Paul Benítez, el mismo árbitro que está designado ahora. ¿Y por qué te ¿Y quién lo designa otra vez? Pero volvió por seguridad. volvió a dirigir 10 partidos por lo menos dirigió Carlos Paul. No te podés encargar de la olla tuvo, Cerro le ganó 3-1 a General Caballero de Mallorquín. ¿Quién dirigió? Carlos Paul Benítez, el árbitro. Yo le pregunto, ¿Elizondo está haciendo un trabajo? No, claro. No se entiende, no le está jabón y pure, jabón y pure. Pero no lo van a sacar, si no hace rato ya lo hubieran sacado. Pues qué más tiene que hacer. Es que le tiene que sacar, es que le tiene que sacar. Le perjudica al fútbol paraguayo, pero ¿qué más tiene que pasar? No le llega al árbitro paraguayo. ¿Cómo le llega el muerto? Él tiene que sacar árbitro. Él es capacitado para enseñar a los árbitros. No hay ningún árbitro que está capacitado. Pero va a seguir. No le van a sacar, si no ya lo hubieran sacado hace rato. Sí. Cerro 2 veces ya pidió su cabeza. Después de un penal en cancha de Luqueño a Bocelli. De la mano el gol fantasma Cerro San Lorenzo. 2 veces de Elizondo. 2019 y el año pasado. Sí. ¿Cuándo dijo? Ariel Martínez, Víctor Agüero. Sí, 2 veces. Todos los presidentes. ¿Por qué no refrescan mi memoria? Entonces, él dijo, me voy, ahora para no pagar multa nomás. Si no, no venía a la conferencia. 14 de abril del 2021. Pero si falta Bocelli en cancha de Luqueño, no cobrada. Esa misma noche, Ariel Martínez dijo que hay que sacarlo a Elizondo. Víctor Agüero al día siguiente lo mismo. Después el gol de San Lorenzo, que un metro antes de la raya se cobró gol, la misma situación hasta Zapay, dijo Raúl Zapay. Es que ahora encontré. Yo dije, entonces no, ya pidieron. Sí, ya pidieron. Por eso nadie le dio bola. Arturo, pásame por tu papelito. No te iba a pasar nada, vos, porque tengo que pasarte a vos. No quiero. En la nota que había un sitio, hacer la nota que enviaron. Pero tanto que cuesta que los presidentes se puedan unir y hacer una nota y que firmen todo y envíen a la PF. El otro es 3 de mayo del 2019, Cerro San Lorenzo. Ojalá no pase lo que dice Cabón, el fútbol. No pase lo que dice. Tenemos una colección. Está echando, está bien ya. Licenciado Solaya te dijo. Siempre la 1 le 100. Y la tarde tenemos que cumplir o vos a pagar. Duraste más, Gustavo. 5 minutos ahora. No, a las 13 hay una conexión con. Está más curecaldo que más tranquilo. ¿Qué es lo que le parezco a Cardona? Que está nervioso. Está nervioso. ¿Y vos qué sos? Está bien, tenés razón. Vamos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría, felicidad. Regalamos a su persona especial. Escribinos al 0984324-633. Ingresa a avemaiflores.com. Regalamos, regala Avemaiflores. La vida es ahora. Ponete Prudence y dale. Júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta. Ponete Prudence y dale. Preservativos. Prudence, más placer para todos. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra. Cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Hacé tu pedido al 0994493-456 y 021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Quieres una solución en la suba al combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales. Escribinos al 0976-10-10-10. Chacomar, respaldo total. Finalista los cuartos de final ya de la Copa Paraguay. Sí. Libertad Guaraní, Nacional Tacuarembó, 12 de octubre, Tembeteli, Hueleña, Meliano. Exactamente. ¿Y en qué categoría está Tembeteli? En la primera B, peleando para ascender a intermedia. El único de la B. Sí, exactamente. Y de la intermedia no hay nadie. Después ya de ninguna otra división. Todos de primera y el único Temetal. ¿Quieres una solución en la suba al combustible? En la moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales. Escribinos al 0976-10-10-10. Chacomar, respaldo total. Vino Santa Elena, el más recordado y elegido por los paraguayos. Es por 10º año consecutivo Top of Mind. Te acompañamos en todos tus momentos. Santa Elena, elaborados con dedicación desde 1942. Bueno, que lo de Olimpia ahora, estaba lo de Cerro antes de lo de Olimpia. Y pido mil disculpas, título personal, por lo desmemoriado que soy. Y Víctor hasta acordó tarde, conta que es mucho más joven que yo. No querés, cuando tenga mi edad no va a salir donde está sentado. Yo le quiero, neta, disculpar a Víctor porque entró justito Gustavito y rompió. No desconcentró a todo. La puta que entró y... Pero ¿puedo agregar un no va a esperar fecha. Por favor. ¿Quién envía? Cesarito Rey. Sí. Cesarito. ¿Quién envía? César. No, ¿quién envía? Cesarito. ¿Vos? Cesarito. ¿Envía qué para vos? César. No, para nosotros es Cesarito. 11 de abril, con dedicatoria. Fútbol a lo grande tuitea, niño. Doctor Ariel Martínez, delegado de Cerro. Le compramos la pelea a Elizondo. Hay que tener cuidado con lo que están haciendo los árbitros.
Después de esa jugada en Luque fue. Mauro Boselli era penal, no cobró el árbitro, era Ever Aquino el árbitro. Bueno, esto recordó Cesarito Orrego, como siempre muy atento. Cesarito, lo que decía Ariel Martínez. Llegaron los Blue Days de Samsung. Hasta el 11 de septiembre vas a encontrar los mejores descuentos en smartphone, heladeras, lavarropas, televisores y mucho más. Todo de la mano de Samsung en las mejores casas de electrodomésticos del país. Samsung Blue Days. Shell Lubricantes te lleva a vivir la experiencia completa del Gran Premio de México para que vivas la Fórmula 1 como un campeón. Por cada litro de aceite que compres en estaciones Shell adheridas ya participas del sorteo. Si elegís Shell Helix Ultra, tenés doble cupón. Entérate más en shellhelix.com.py. Sigue, 1 de mayo de 2019, Fabián Sanabria tuitea: Ariel Martí, delegado de Cerro, Horacio Elizondo tiene que renunciar hoy mismo. ¿Hace cuánto tiempo atrás? Y 2019, 3 años atrás. ¿Y qué pasó? Y agrego más de ese instante, porque ahora recordé y busqué antecedentes. A nosotros en aquel momento nos habían convocado a una conferencia en el club donde habló Raúl Zapag, en ese momento presidente. Y Raúl Zapag dijo textualmente: el único responsable de la situación que estamos viviendo, el encargado del fútbol paraguayo, que hace que sea el hazmerreír mundial, se llama Robert Harrison. Cerro exige la renuncia inmediata al cargo de presidente de APF. ¿Cuándo fue eso? 2019. Pedía la renuncia de Harrison y de Horacio Elizondo. Cerro Porteño, Raúl Zapag. ¿Eso cuándo fue? 2019. Bueno. El programa empieza a partir de las 12:30 horas. Porque de 11:30 a 12:30 Olimpia Lo Grande es. A la puta, qué pesado. ¿Cuál es la posición de Cerro? El doctor Ariel Martínez fue muy duro, durísimo con relación al tema. Todos estos árbitros que fueron parte de ese esquema corrupto siguen dirigiendo y siguen robando en esta clase de partidos. ¿Por qué? Porque ellos tienen que acomodar para que salgan campeones quienes ellos les gustan. Y no nos vamos a callar y vamos a seguir. Elizondo es el jefe de esta banda de delincuentes. Mira, no podés, doctor Ariel Martínez. ¿Cuándo fue eso? Después del partido ante Luqueño, abril del 2021. Fue en la calle, saliendo. En aquel momento no podíamos hacer entrevistas. ¿Pero es la primera vez que Olimpia pide públicamente la cabeza? Sí, por lo menos en la administración Elizondo sí, la primera vez. No, la primera vez. Sí, exactamente. Que Olimpia pide. Olimpia sí. ¿Y Cerro ya pidió antes? Cerro ya pidió, sí. Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Con Asismet, consulta sin salir de tu casa con el nuevo servicio de telemedicina. Contacta con un médico de manera inmediata y realiza tus consultas de urgencias, receta electrónica y casos respiratorios. O podés agendar llamando al 288-7000 de 8 a 20 horas. Conoce más sobre nuestros servicios en redes sociales, @AsismetPY. Cuidamos de vos y tu familia. Asismet toda la vida. En Pluscar encontrás soluciones en todos los tamaños y un amplio catálogo de marcas de calidad internacional al mejor precio del país. Visítanos en nuestras sucursales o haz tu pedido al 0983-788-250. Ingresa a pluscar.com.py. Pluscar, repuestos, soluciones para todo lo que buscas. Temple Sport, el corte del temperamento, la mejor marca deportiva del país. Casa Central, Ciudad del Este y sucursales en todo el país. Seguinos en redes sociales como @Temple Paraguay. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. ¿Qué tal, Francisco? Hola Arturo, saludos para todos. ¿Y qué dijo en otro medio Roque Santa Cruz? Lee nomás, no hay problema. A esta altura de la vida. Si le llaman, lo contesta. ¿Cuál es el problema? ¿Qué dijo? Que pide estar arrepentido, que pidió disculpas por lo que dijo Cabone. ¿Qué dijo? Ya volvemos. Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance, elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Encontrarlas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barton Gold de media cancha. Proba hidrolágeno, que alimenta y nutre tus articulaciones, huesos y tendones, ayudando a mantener la movilidad y flexibilidad. Un vaso al día de hidrolágeno te aporta la dosis justa de colágeno que tu cuerpo necesita. Es un producto de Garden House, una compañía Mega Labs. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López, Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. El Mundo CNT te da la posibilidad junto a Bancard de comprar tus cartones en una de las 2.800 bocas de Infonet en todo el país. CNT animata a soñar 2.700 millones en premios. Shep por Emoy. Llegaron a Bristol las super ofertas en lavarropas y secarropas. Escucha esta oferta: lavarropas Tokio Cecilia de 6,5 kilos, carga frontal. Precio normal 18 cuotas de 264.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 169.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991 670 000. Ingresa a bristol.com.py.
En septiembre el descuento más esperado en Deli Market. Este sábado o mañana tenés 30% de ahorro pagando con tus tarjetas Premium Banco Itaú. Date una vuelta por nuestro local del Shopping del Sol y aprovecha este beneficio. Anotá 30% de ahorro en Deli Market mañana. Te esperamos. ¿Qué dijo Roque en otro medio? Pide disculpas. Fue desafortunado lo que dije. Los futbolistas usamos el término recreativo para un partido lindo en el que nadie quiere faltar. Pido disculpas a todos los que se sintieron afectados. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que pases un momento placentero y disfrute un servicio de corte barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @JosephBarberOficial. Kia te lleva al Mundial de Qatar. Kia te premia con unos 4 paquetes para viajar a Qatar junto a un acompañante todo pago. Solo tenés que realizar un test drive del modelo All New Sportage en las sucursales habilitadas para la promo. Seguir a Kia Paraguay en Instagram y subir una imagen o video con el hashtag #RobatoInspiration y listo. Bases y condiciones en kia.com.py. Pero el ambiente ya estaba caldeado y las declaraciones de Santa Cruz, el chiste ese de muy mal gusto que hizo, tampoco colaboraron a un partido normal. ¿Te sorprendió cuando dijo recreativo por el miércoles? Sí, porque lo dijo en tono de chiste, pero un chiste muy de pésimo gusto. Esto es lo que decía Cabone con Roque Santa Cruz, y tiene razón, chiste de pésimo gusto. Pero el ambiente ya estaba caldeado y las declaraciones de Santa Cruz, el chiste ese de muy mal gusto que hizo, tampoco colaboraron a un partido normal. ¿Te sorprendió cuando dijo recreativo por el miércoles? Sí, porque lo dijo en tono de chiste, pero un chiste muy de pésimo gusto. Lo que dijo Cabone con relación a lo que había señalado Roque. ¿Qué es lo que produjo? La indignación de los hinchas y la reacción. Sí. ¿Así fue? Sí, y todo eso, y todo. Hablando de indignación, más charlas en fútbol a lo grande. Juan Alberto Acosta, 30 de noviembre del año pasado, hace tiempo que estoy pidiendo la cabeza de Elizondo. Otro club que pidió la cabeza de Elizondo, Guaraní, Cerro, ahora Olimpia. Pero después resulta que al final del año, cuando piden la cabeza, terminan aplaudiendo Balance y piden nuevamente que siga Robert Harrison. O sea, no se entiende, a veces los presidentes de clubes. Después son los primeros que están aplaudiendo cuando piden la cabeza, y a la hora de la verdad no son unidos para sacarle al director del árbitro, que se nota que es él el que hace mal las designaciones y no le llega a sus árbitros. O una cosa o otra cosa. Y ahora yo pregunto, o aplaudís también, o criticás. Pero no para defender a Elizondo. Porque esto es como una especie de selección de convocados. Tenés que elegir a los jugadores, tenés que elegir a los árbitros. Después de Ever Aquino o abajo de Ever Aquino y poniéndolo allí de repente a alguno que otro que viene en ascenso, ¿qué material tenés para explotar? Ahí te interrumpí, Francisco, árbitro? le tiene que enseñar es como una Elizondo a los árbitros. Pero tener un técnico mudo, pero porque Elizondo no le habla a los árbitros. No, Elizondo está en Argentina, niño. No todo el tiempo pasa por ahí. No le llega, no hace capacitación con ellos. No, esa es la claro, realidad. ahí está. No, hay un cortocircuito. No trabajan. Con 1 o 2 puede ser que sean elegidos, pero después no. No trabajan, niño. No trabajan, ¿Cómo van a mejorar los árbitros? Un árbitro ve una cosa, yo no otro le culpo a los árbitro árbitros. Otro tiene otra cosa, no les llega. Bueno, eso está diciendo para que le puedan trabajar y para que puedan ser mejor cada día. No defiendo, pero digo nomás, pregunto, porque uno mira... El culpable directo Elizondo. Apareció muy bien Samuel Morales, apareció bien Alipio en su momento. Bajo la dirección de Elizondo, después... hace rato que un árbitro internacional paraguayo no está pitando un partido importante en el exterior, salvo que sea un Cobresal Huancayo. Esos partidos nos tocan últimamente. Vinieron a tener este tipo de horrores acá en nuestra propia casa, nos pone realmente triste. Esto ya es el colmo, realmente es el colmo, y esto hay que darle ya un parate a esta clase de personajes. Presidente de Libertad salvó el minibar, se utilizó ese término, me acuerdo jocosamente en aquel partido. Hoy no hubo marcha atrás. Ya no hubo marcha atrás, no hubo caso, realmente por todo lo que vino, la forma que nos estaba empujando, ¿verdad? Porque también lo hizo quirúrgicamente, no solamente en el penal, ¿verdad? Por eso es la pregunta. Es mi pregunta que va para la APF, y realmente si esto va a continuar así, sacar a volver a su país a este personaje que está como director de árbitro. Juan Alberto Acosta, ¿vos qué dijiste de Nicanilla? Que tiene que salir Elizondo, que se tiene que ir. Libertad solicita, aquí encontré otra nota periodística. Sí. Libertad solicita la destitución de Elizondo igualmente. Otra nota periodística, esto es de fecha 6 de agosto del 2000. Todas son notas periodísticas. Claro, los directivos en un papel se reunir los 12 clubes de primera y dejar constancia. Tal cual. Y terminan. Y terminan. Entre cuatro los paredes. 12 clubes firman y terminan. Ya pusimos lo de Arce, que vos sos abogado de Elizondo.
No. Espera un ratito. Hasta aquí los clubes son perros que ladran. Eso no me hacen, no muerden. Amstel te lleva a la final de la Copa Libertadores en Guayaquil, Ecuador. Además, te puedes ganar premios directos para vivir tu pasión por el fútbol. Carga los códigos ocultos en los cupones de los packs en promoamstel.com.py y ya participas. Amstel, sponsor oficial de la Conmebol Libertadores. A la altura de grandes exigencias, planificación del entrenamiento para alto rendimiento a cargo del ex preparador físico del Flamengo, Rafael Winicki. Mañana en RM Pro Performance Lambaré, comunicate al 0981-951-710 o síguenos en redes como @RM Pro Entrenamiento. Apoyan Superbar, Fenomax, Quitadol, Hotel del Yacht y Golf Club Paraguayo Il Germano. Pero el ambiente ya estaba caldeado y las declaraciones de Santa Cruz, el chiste ese de muy mal gusto que hizo, tampoco colaboraron a un partido normal. ¿Te sorprendió cuando dijo recreativo por el miércoles? Sí, porque lo dijo en tono de chiste, pero un chiste muy de pésimo. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Pero el ambiente ya estaba caldeado y las declaraciones de Santa Cruz, el chiste ese de muy mal gusto que hizo, tampoco colaboraron a un partido normal. ¿Te sorprendió cuando dijo recreativo por el miércoles? Sí, porque lo dijo en tono de chiste, pero un chiste muy de pésimo. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Y eso es lo que generó la excitación de los hinchas de Olimpia. Se excitaron, ¿verdad? Sí, y la gente fue con ese pensamiento. Con ese pensamiento y está marcado por la gente del Olimpia. Sí, y empeoró la relación. Porque si Escabone dijo lo que dijo, es palabra santa. ¿O no es cierto? Sí, señor. Vos que estuviste dentro del Olimpia, vos sabés lo que es Escabone, ¿verdad? Lo que Escabone, aunque rectifique, yo no quise ofender, pido disculpas. No, lo que dice Escabone en Olimpia, palabra santa. Pero el ambiente ya estaba caldeado y las declaraciones de Santa Cruz, el chiste ese de muy mal gusto que hizo, tampoco colaboraron a un partido normal. ¿Te sorprendió cuando dijo recreativo por el miércoles? Sí, porque lo dijo en tono de chiste, pero un chiste muy de pésimo. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Es lógico, después que pide disculpas y una cosa, pues ya dijo, y ese fue el ambiente que se creó. ¿Hace cuánto que vos le conocés a Cabona? Muchísimo. Y no es palabra santa, ¿verdad? Palabra santa. No hace falta ni que vaya al club a consultar con Cardona. Pero el ambiente ya estaba caldeado y las declaraciones de Santa Cruz, el chiste ese de muy mal gusto que hizo, tampoco colaboraron a un partido normal. ¿Te sorprendió cuando dijo recreativo por el miércoles? Sí, porque lo dijo en tono de chiste, pero un chiste muy de pésimo. Fútbol a lo grande. Monumental. 1080 AM. La Paraguaya Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, Urbanización Parques del Sur 1 y 2, con empedrados, servicios básicos en puerta, sin entrega inicial, financiación propia hasta 130 cuotas, posesión inmediata. Comunicate al 413-7000 al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Para ganar tienes que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Acumulas goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol promo válida para tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Lactolanda ha obtenido por octavo año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. Detergente líquido Limpia Azul, ideal para lavado a mano o en todo tipo de lavarropas. Protege las prendas a tus manos y el lavarropas disponible en sus variedades clásico y floral en presentaciones Toy Pack, frascos y bidones. Base, un mundo de limpieza. Vamos con el porcentaje porque tenemos después un compromiso que asumimos con la licenciada Soleil a las 13. Ya volvemos. Electroban cumple 15 años y te regala un camión lleno de muebles y electrodomésticos comprando productos de la marca Speed, Kik, Wanke o Atlas. Generas cupones para el sorteo del caminazo Speed de Electroban. Llámanos o escribinos al 021-519-3000. Acércate a la sucursal más cercana. Bases y condiciones en electroban.com.py. Electroban, 15 años mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. La calle es un campo de batalla. Protege tu vehículo con Santec Reaction. Es una capa protectora autorregenerativa para la pintura de tu vehículo. Es casi invisible y protege la pintura de los rayones. Además, la suciedad se escurre más rápido. Santec Reaction, el escudo de pintura para tu auto. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. ¿Qué partido, niño? Resistencia Cerro Porteño. Hoy el partido. Hoy, Resistencia Cerro. Así. Víctor Villalba.
40-60. ¿Quién gana? Cerro. Hidalgo, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo, supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Hidalgo SRL. Ecopetrol lleva energía a cada rincón del Paraguay, además está en la mente de cada paraguayo. Ecopetrol festeja 8 años recorriendo kilómetros, siendo los número 1 gracias a vos, es nuevamente Top of Mind. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación, te damos más dinero que interés más bajo, el mayor tiempo de espera, la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. Destapa un grito de gol con Coca-Cola, podés ganarte un viaje a Qatar para vos y un amigo para ver el mayor espectáculo mundial del fútbol, además de miles de premios más. Ingresa al código bajo las tapas doradas de tu Coca-Cola de 2 litros, sabor original o sin azúcar en promoparesa.com.py. Coca-Cola, la magia de creer. ¿Qué partido tenemos ahora? Perdón, Resistencia Local. Defensores del Chacodén y Caniza. 40-60. Gana Cerro. Cerro. Clearment invita a frenar la caspa, grasitud y picazón con toda su frescura mentol y tecnología anticaspa. Clearment, 24 horas de frescura mentol garantizada y hasta 3 veces más efectividad contra la caspa. En Toyotoshi, nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los sábados y domingos. Se llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando la mejor atención porque usted se lo merece. Niño Jorge. 40-60. Está escuchando Roberto Garcete, los compañeros. No le dan luego a Resistencia ni empate, niño. 40-60. Cerro gana. Mili Empeño, venta, arreglo, cebolla, sur y plata, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Subita el Jeep Renegade, aprovecha el precio promocional con cuotas desde $295 con un bono de $3,000. Con transferencia incluida, 3 años de seguro y service gratis. Para más información ingresa a las redes sociales de Jeep Paraguay o en la web jeep.com.py. Jeep hay uno solo. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya, poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Es un mensaje de Sanicer y Claucol. Seguimos en redes sociales @Sanicer y @Claucol Paraguay. Resistencia a los grandes Cerro Defensores. 40-60. Gana Cerro. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillala, teléfono 319-000. Salud Protegida, disfrute mucho más la vida. Azul y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye representa Frutos de los Andes. ¿Qué partido tenemos, niño? Guaireña Libertad. Guaireña Libertad. Guaireña Local, sí. Mañana 16:45. Francisco López. 40-60. ¿Quién gana? Libertad. Ven a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 462 puntos en todo el país. Hace tu pedido en la web, la app, llamando al 6161-000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Rubilock es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tenés, aunque no estés en tu casa. Los sistemas de alarmas, cámaras y rastreo vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información, comunicate al 0982-232323. Rubilock Alarmas, estés donde estés. Guaireña Libertad. ¿Para vos? 40-60. Gana Libertad, Víctor Villalba. 40-60. Gana Libertad para Denis Caniza. 40-60. Gana Libertad. Ya probaste Sorteo, ingresá a Slot del Sol Online, los mejores y más seguros juegos donde ganas seguro, te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes, te regalan bonos para jugar. Slots del Sol Online es hoy. Llegan los días M aniversario al Shopping Mariscal, celebramos un año más uniendo corazones y queremos festejarlo contigo. Desde hoy hasta el domingo vas a encontrar hasta 70% de descuento en más de 50 tiendas adheridas y beneficios con bancos. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Ganale la fiebre de las inflamaciones y el dolor con Etirol. Etirol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. En Comisipar, con tus créditos nuevos participa en sorteos mensuales, 5 socios por mes. Serán beneficiados con la reducción del 50% de la tasa de interés de su crédito ganador. Para más información ingresa a comisipar.coop.py. Comisipar, 50 años liderando e innovando. Pero el ambiente ya estaba caldeado. Y las declaraciones de Santa Cruz, el chiste ese de muy mal gusto que hizo, tampoco colaboraron a un partido normal. ¿Te sorprendió cuando dijo recreativo por el miércoles? Sí, porque lo dijo en tono de chiste, pero chiste muy de pésimo. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Es jabón,
Descubre el arte de conducir con el All New Mazda CX-30, fabricado 100% en Japón y galardonado como el SUV más seguro del mundo. Adquirí el tuyo con un bono de $1,000, con cuotas desde $350 o al contado desde $25,990. Agenda tu test drive en Mazda.com.py. All New Mazda CX-30, el arte de conducir. Demanda de librado Acuna que dijo Cabone. Cuenta de almacén. Sí. Llegó a recuperar el acetambre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperar el PY, recuperar el acetambre de venta libre en farmacias, calidad Fopasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir. Con nuestros asegurados lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo, mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Sabemos que cuenta de almacén, pero en cuenta de almacén sigue cobrando Quique Landaya. Entonces, según vos veas la cuenta de almacén, es cierto lo que dice el Cabone, es cuenta de almacén con lo que Olimpia tiene como demanda, pero esta cuentita de almacén es lo que quiere cobrar Quique Landaya. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love You Are, ama como vos. Para cada problema, Sica tiene la solución. Impermeabilizar, sellar para proteger, renovar tu casa con Sica queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entrate más en la fanpage @Sica Paraguay Inatec. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevillanam, el 751 Casico Picheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming, Midea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa. Midea, buscas eficiencia, tecnología y calidad. Midea, los electrodomésticos Midea te acompañan día a día haciendo tu vida más fácil. Represente, distribuye Britam S.A. ¿Qué partido tenemos, niño? El siguiente partido, Tacuaré Guaraní. Tacuaré Guaraní, Denis Caniza. 60-40. Tacuaré le gana a Guaraní. Así es. Juega muy Víctor bien. Villalba. 40-60. ¿Quién gana? Guaraní. Vos no vas a aprender la lección. Sí. Esta vez le tengo. Vos fe. siempre le tenés a Esta Guaraní. vez sí. 50-50. Empate. Y Boni, 50-50. empate. Se viene algo nuevo, restaurante La Tarima, cocina con estilo, especialidad en pastas, carnes y mariscos, los mejores vinos y la mejor música en vivo de martes o domingos. Dirección José Campos Lanzoni 273, Cacique Hispano, restaurante La Tarima. El Machetazo ahora se llama La Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado, vos ya sabés dónde queda. Sobre Julia Miranda Cueto y General Caballero, el Machetazo ahora es el Ahorrazo. Visión suma y tus puntos también por cada compra que realices con tu tarjeta de crédito o débito de Visión Banco. Sumás puntos que luego podés canjearlos en Visión Digital o en comercios adheridos. Para más información escribinos al 021-413-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Ameliano Nacional. Ameliano Nacional, vos, Víctor. 50-50. ¿Cuándo juegan, niño? El domingo a las 16 horas. Ameliano. ¿Por qué le dices? Empate. Ameliano Nacional. 50-50. ¿No crees Nacional? No. ¿Vos? 40-60. Gana Nacional, Juancico López. 40-60. Gana Nacional, niño. 40-60. Gana Nacional. Ahora tu fiesta rinde más. Fortima Frutica presentan Guayacoco. Toda la fiesta en un solo pack que te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guayacoco con tu punto favorito y que comience la fiesta. Fortín combina con todo. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Gran loteamiento de la loteadora inmobiliaria S.A. Fracción, calle Moreira 2, a 200 metros de la Capilla Virgen del Carmen, terrenos arbolados, vistas panorámicas con una dimensión de 360 hasta 500 metros cuadrados, cuotas desde 400.000 guaraníes, sin reajustes y deposición inmediata. Comunicate al 0521-204-236. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. ¿Qué partido tenemos, niño? Olimpia Sol de América. Olimpia Sol. Olimpia local. Francisco López. 60-40. Olimpia gana, niño. 70-30. ¿Qué es lo que te pasa?
Y el sol que vi el otro día era un espanto, vamos a decir ahora. Pero ¿no viste la reunión que hubo hoy? Y ojalá que sirva, que no sea ¿No ves lo solo- que dijo Denny Caniza? que no sea de boca para afuera. ¿Eh? Porque a este ritmo puede presentar la sub-20 sobre la América y sigue jugando así. El otro día fue una lágrima. Hoy no viste lo que dijo, me decía. Ojalá ¿Con que qué sirva. radio vota? Y por eso, ojalá que sirva. Pues ¿Y muchas le veces va a escuché- servir? Muchas veces ya escuché promesas. Si no y sabés qué después- pasó, pero ¿cómo vas a ver? Escuché Hoy Víctor varias Villalba- promesas. 60-40. La reunión de hoy no sirvió para nada, veo. Y no creo. Vos, Denis. 60-40. La reunión no sirvió para nada. No. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544, Rentamac, una herramienta más en su obra. Para la previa, el after office, para el chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los Pancho Su Pizza. Siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Pancho Su Pizza, juega con todo. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El VAR en un partido como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes. Para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta, consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos toda una vida con vos. El lunes hacemos, queda uno. General Caballero 12, el lunes. El lunes. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales de Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla, los sábados y asados en Choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del Choriqueso Chorti. El auténtico, el original Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Cumplimos 10 años y celebramos el crecimiento de una década y respaldo y solvencia junto a vos. Gracias a todos nuestros clientes que decidieron confiar en nosotros y ser parte de este sueño. Entérate de todos los beneficios en nuestras redes sociales o ingresa a bancop.com.py. Bancop, 10 años sin parar. Pero el ambiente ya estaba caldeado. Y las declaraciones de Santa Cruz, el chiste ese de muy mal gusto que hizo, tampoco colaboraron a un partido normal. ¿Te sorprendió cuando dijo recreativo por el miércoles? Sí, porque lo dijo en tono de chiste, pero un chiste muy de pésimo gusto. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. La Agrícola Sare Seguros Generales, Seriedad en Seguros Soberiembre, Escalope 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Yopuchupe Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En EMSO Inmobiliaria tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Mondal, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSO Inmobiliaria. Disfruta del evento deportivo más importante de Sudamérica, una edición histórica realizada en Paraguay, los 12avos Juegos Suramericanos 2022, con participación de 15 países, 34 deportes, 7.000 atletas y oficiales a su 2022. Del 1 al 15 de octubre, el sueño de todos. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Regala una sonrisa por cada pechumila de 800 gramos que compres de cualquier supermercado. Ayudas a la Fundación Azuleu, vigente hasta hoy en todo el territorio nacional. Pechugón paraguayo como vos. Ayer le mandó librado a Con Olimpia, $15.000. Y bueno, al lado de Polenta es una cuenta de almacén al lado de la de Polenta. Porque me tenés que contestar, doctor Escabone, de esta manera, si hay otro como Quique Landaida quieren cobrar. Y bueno, al lado de Polenta es una cuenta de almacén al lado de la de Polenta. ¿Por qué no me dijo qué pregunta más tontita me está haciendo? Es una cuenta de almacén al lado de la de Polenta. $15.000. Es una cuenta de almacén al lado de la de Polenta. Haciendo bullying a mí. Luomo presenta su nueva colección Cool Summer 2023, una colección que tiene todo lo que buscas, disponible en todas las tiendas de línea del país. Seguinos en redes sociales @LuomoPY, en Facebook e Instagram. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casas Centrales, Villa Casi, R.I. de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981 543-543. Wilmar SRL.
Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Marque, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Decidí profesionalismo y confianza, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. ¿Qué edad tenía vos en el 66? En el 66 tenía menos 26. ¿En el Mundial de Inglaterra? Sí, menos 26 años. ¿No te acuerdas nada? No. Parece que no entendés. En 1966, Víctor Villar, ¿qué edad tenía vos? Menos 26. Uruguay ese año, en el Mundial, fue el técnico del Mundial, que fue técnico de Guaraní. ¿A quién dirigió Nino Viera en el 63? Víctor Villar. No, ni idea. ¿Qué edad tenía vos en el 63? Menos 29. ¿Qué sudamericano se jugó y dónde? Paso. No en sé. 1963 el sudamericano se hizo en Bolivia y el técnico de la selección paraguaya era Ondino Viera, que después dirige en el 66. ¿Sabes lo que está equivocado? Confirmaron, pues sí fue. Ondino Viera, técnico de Inglaterra. Para que vos tengas una idea de lo que venían los uruguayos, que Ondino Viera, te conté la anécdota, ¿verdad? Es lo que me enseñó. Creo que sí. ¿Qué es lo que me dijo? Ondino Viera, el entrenador. Perdió con Inglaterra, River 3-1 Guaraní. Y yo jugué de cancherito, término cura epicístico, aclaro. Y me dijo, le voy a pedir un favor, jovencito. ¿Por qué usted no viene acá y yo me voy ahí? Me dijo Ondino Viera, siempre de traje. Llámeme mi director, decía, no, él era un director, escribió libros. Y ese partido de Inglaterra, ¿está bien? No habla el rey Carlos. Estoy hablando al pedo, habla al pedo. Todavía. Estoy hablando al pedo acá. Fue el único partido que no ganó Inglaterra. 0-0. Sí, ahí está leyendo, ahí está aprendiendo, está entrando en la página. 0-0. ¿Sabe quién jugó? El Pepe Sacía. El mismo que fuera técnico de la selección nacional y que lo trajo Valdo Domínguez. El arquero Marciurkiewicz, pero ahí no va. El único partido en ese mundial que no ganó Inglaterra fue contra Uruguay. Y había asistido la reina, amante del fútbol, pero con un respeto único, saludó a todito, estuvo compartiendo, charlando, un poco de anécdota. En el mes de septiembre la juventud está de fiesta y la Caja Mutual te da la posibilidad con la promo Joven Hoy es tu futuro, de que puedas ingresar según tu edad con estos montos de ahorro mensual. De 18 a 21 años, 50.000 guaraníes, de 22 a 25 años, 100.000 guaraníes. Para más información ingresa a cmcp.org.py, Caja Mutual. Habla el nuevo rey de Inglaterra, el Carlos. Death brings great sadness to so many of you. And I share that. Esto nos arroja muchísima tristeza. Y comparto con todos ustedes When the Queen came to the throne, que cuando la reina asumió el trono, with the privations and aftermath of the Second con World las deprivaciones y los problemas que hubo después de la guerra, of earlier times, in the course tiempos anteriores, we have seen our society become en el curso de los años hemos visto que nuestra sociedad se unió, the institutions of the state have changed in las turn. instituciones del Estado han cambiado completamente. All changes and challenges. Our Todos nation son and the cambios y wider todos son family of desafíos. realms. Agradecemos a Grisi Logan, la traductora de las palabras que está brindando ahora en conferencia, el primer discurso de Carlos III como rey. Agradecemos muchísimo a la señorita Grisi Logan, la traductora. Remained and must remain constant. Siempre debemos permanecer constantes. And the duties of monarchy also remain. Y los deberes de la monarquía también permanecieron estables. Particular relationship and responsibility towards the Church of Con, England. con una responsabilidad hacia la corona. In that faith and the values it En inspires, ese estado y con los valores que inspira, a sense of duty to others, la reina tuvo un sentido del deber hacia los demás. the precious traditions, freedoms, Conservó las tradiciones, las libertades y las responsabilidades. and our system of parliamentary government. También el sistema de gobierno parlamentario. Myself did with such unswerving devotion. Lo hizo con tanta devoción Solemnly pledge myself, throughout the remaining time God grants que yo durante el tiempo que Dios me dé principles at the heart of our nation. voy a seguir con los mismos principios
liderando desde el corazón de la nación territories across the world, en todos los territorios en el mundo, background or beliefs. I shall sea endeavor cual fuere de donde ustedes vengan, o sea cual fueren sus creencias. as I have throughout my life. My Yo life les serviré así como lo he hecho durante toda mi vida. take up my new responsibilities. It will no Tengo longer nuevas responsabilidades. to give so much of my time and energies to the charities and issues for which I care so deeply. Ya no podré brindar tanto tiempo This important a las work entidades benéficas con las cuales estuve comprometido tanto tiempo. This is also a time of change for my family. Es un tiempo de cambio para mi familia también, On the loving help of my darling wife, Camilla, con el apoyo de mi amada esposa Camila, public service since our marriage 17 el years servicio público desde nuestro matrimonio Queen ha Consort. continuado. I know she will bring to the demands of her new Yo role sé que ella fast va a cumplir con las exigencias de su nuevo cargo. rely so much. As my heir, William now assumes the Scottish title. William, mi sucesor, ahora asume el título escocés. He succeeds me as Duke of Cornwall Él me sigue como duque de Cornwall, for the Duchy of Cornwall, which I have undertaken for more than 5 decades. cargo que yo asumí durante más de 5 décadas. I am proud to create him Prince of Wales, Estoy muy orgulloso de coronarlo príncipe de Gales, whose title I've been so greatly privileged to bear. título que he tenido el privilegio de llevar tanto tiempo. With Catherine beside him, our new Con prince Catherine a su lado, nuestra nueva princesa, continue to inspire and lead our national sé que conversation continuará inspirando y liderando la conversación nacional where vital help can y be la given. integración, I desde want donde podrán brindar ayuda for Harry and sustancial. as they continue to build their lives Harry y overseas. Meghan también continúan construyendo sus vidas Over del a otro week, lado del mar. we will come together as a nation, Pronto nos reuniremos como nación, global community, to lay como una comunidad global. in our sorrow. Let us remember and draw En strength nuestro dolor recordemos y tomemos fuerza. on behalf of all my family. I can only offer Y de parte de toda mi familia solamente les puedo decir for your condolences and support. que estamos muy agradecidos por sus pésames y su apoyo. Significan muchísimo para nosotros. To my darling mama, A mi querida mamá, in your last great journey to join my dear late, empren- I want que simply to tengas el mejor de los viajes para unirte a mi papá. thank you for your love Simplemente te quiero agradecer por tu amor, to our family and to the family of por nations todo lo que le diste a nuestra familia so y a la diligent familia de las naciones these years. de una manera tan diligente durante tantos años. Flights of angels sing thee to Que thy vueles rest. con los ángeles. Este es el discurso del nuevo rey Carlos de Inglaterra. Gracias Logan, muchísimas gracias a la traductora que nos lleva sus palabras ya a nuestro idioma. Muchísimas gracias a la señora Gracie Logan, muchísimas gracias. Ahora puedes hacer que Ayuda Dinero Postal te invita a disfrutar de todos los deportes poniéndote en un extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostar a ganar lo cambia todo. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Merendro Calonso, Ñembucio del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Llegaron los descuentos reales web a Farmacias Catedral. Todos los viernes tus compras por web tienen descuentos que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, perfumes, vitaminas y más. Regístrate en farmaciascatedral.com.py. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Cambiaron el partido por seguridad para hoy. Y ahora el tribunal se va a expedir al tribunal en el caso de los hinchas de Olimpia. La sanción va a ser terrible, fuerte, por lo que pasó. Por eso no quieren hablar todavía.
De más lámpara, pero no se quiere hablar. Estoy averiguando yo. Muy fuerte. Muy fuerte. A lo que se agrega el tema de meter política. Claro. Se va a agregar todavía esto. Se va a agregar y acá puede terminar como en otros países con relación a jugadores y cosas que son terribles, que esperemos no ocurra. Que esperemos no ocurra en Paraguay. Sacaron. Porque según el niño, ¿cuánto va a ganar Cerro ahí? ¿O cuánto? 70-30? ¿Quién le dice? No, 40-60. 70 Olimpia le dije. Olimpia Sol. Olimpia Sol. No Resistencia Cerro. La última versión de Sol que vi. A la puta. ¿Qué? Explicarme por la Emiliano fue una máquina de agarrar goles. El Explicar- ingreso de Moreno explicarme, le dio ya. El ingreso de Moreno y Y en Copa Paraguay le fue muy mal. Le fue muy mal. Perdió 3-0. Sí. Perdió mal. Explicamos el tema de... Tiene que ponerse las pilas urgentes. Porque si están al día, no hay excusa. No están al día. O sea, no están rindiendo. Cuando yo recibo la información, por eso le pregunté si estaba el cuerpo técnico. Y dice el cuerpo técnico no estuvo en la reunión. Porque uno es periodista y se informa. A vos te pueden decir, esto es. Entonces cuando te informan, yo pregunto, ¿es cuestión económica? No. A la puta que yo de ni caniza. Y ahí responde el arquitecto que pagaron septiembre en Sol de América. Le paga adelantado para que no sea pretexto. Vos podés ganar 1, 3 o 5. Pero si llegamos a un acuerdo y yo te pago, yo cumplo con vos. ¿Te guste o no te guste? Yo estoy cumpliendo con vos. Por eso está acá. Y por eso dijo, ¿qué hablamos? Mencia. Y me gustaba Mencia. Nosotros los experimentados, dijo. Somos los que damos la cara. Y después le pregunté si hubo una reunión, a Denis Caniza le pregunté si después de esta es una advertencia. Por eso no le hacen participar al técnico. Entre vos y yo. Acá sacarle el técnico. El técnico no entra. Y no es la primera vez que vos sabés que a los técnicos no participan de... ¿Es verdad o mentira? Suelen no participar. No participan los técnicos. Los técnicos no participan. Iñazú no participó. Pero dijo Mencia, estuvo el presidente, estuvieron otros dirigentes, le pregunté si estuvo Cristian Ruggeri, que es el gerente. Porque Sol se juega ante Olimpia. Sol se juega, en el buen sentido de la palabra, ante Olimpia. Llegan los magníficos remates de machos, 380 toros reproductores de las razas Brahman, Brangus, Braford y Nerol. El domingo 11 de septiembre a las 15 horas en el ruedo Cecilia Josefina Pereira de Ferusa Limpio. Organizan Reprocom S.A., La Tropa Consignatoria y Ferusa Negocios. Entérate más en redes sociales, los magníficos remate de machos. Tupí, 26 años llenando tu hogar de felicidad. Te esperamos en el showroom más variado del país. Sobre Boyén, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. También puedes comprar online las 24 horas en tupi.com.py llamando al 569-9000. Tupí Electrodomésticos, la gente Cuando sabe. cambiaron el escenario, no fue la divisional que ya no tenía tiempo reglamentariamente, cambió el comité ejecutivo, fue. Así es. Y ahora hay que esperar. Ahora le está diciendo Rodrigo Cancián que es muy probable que a las 3 de la tarde se tenga la sanción. ¿Y en qué consiste la sanción? ¿Y qué repercusión puede tener la sanción? ¿Y qué repercusión puede tener la sanción? Por eso incluso le preguntamos a Cabone, y él dice, Horacio Cartes es mi amigo, digo. ¿Verdad? Así. Responde Cabone, que después para un sector de la hinchada Olimpia es otra historia. Esa careta y esa... Porque con Horacio Cartes con Cabone estuvieron de Sudáfrica, junto a los dos. Vos estuviste en Sudáfrica con Horacio Cartes. Sí, estuvimos juntos ahí. En la selección charlaron, hablaron, viajaste, estuviste. ¿Qué sensaciones te da cuando desde el sector del público de Olimpia aparece un hincha con una careta de Cartes y con el uniforme de naranja? Y no me gusta, Arturo, porque Horacio es familia para nosotros, ¿verdad? No solamente para mí, sino para toda mi familia y su familia. Pero él sabe perfectamente que estando en la política y en todas las actividades que hace y en lo deportivo, él sabe que está expuesto a estas cosas, ¿verdad? Así que, pero personalmente no me gusta, no me causa gracia. Esto lo dijo Cabone, ¿por qué? Porque en el Mundial de Sudáfrica, el que le invita
a formar parte del departamento de la selección a Escabone. El propio Horacio Cartes le dice a Escabone, vení sumate. Y estuvo en Sudáfrica participando como un miembro del departamento de la selección Oscar Vicente Escabone. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983-343111. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Encontrarnos en Instagram como @cerámica_Itagua y en la web cerámicaitagua.com.pirega. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer paraguayos nuestros, producidos por Granjeros Campo 9 S.A. Hoy se recuerda 15 años del tercer título de Paraguay en campeón del mundo Mendoza, Argentina, fútbol de salón. Hoy se recuerda, gracias. La CCV GAC, tractores e implementos agrícolas, LS Tractor, generadores de LS Power, te esperan en el showroom de DLC Motors S.A. Conocenos más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita a DLC Motors S.A. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, jugátela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos, Prudence, más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamor a persona especial, escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vmayflores.com. Regalamor, regala Vmayflores. ¿Cómo no? O sea que no, 9 de septiembre. A veces sí, hoy es 9. Hace rato que vos estás confundido. 9 de septiembre del 2009, Paraguay 1, Argentina 0. Gol de Nelson Aedo Valdés. Paraguay certificada su clasificación a Sudáfrica 2010. El Defensores del Chaco. Defensores del Chaco. Maradona técnico, Messi en cancha. Gol de Aedo, victoria paraguaya 1-0. Vamos a recordar con Gustavito. Schiavi jugó de 9 los últimos 10 minutos. Esa pelota, yo me confundí, era Vela que le hace la asistencia con Cabaña. 3 tocan, ahí me falta uno. Barreto. Hay 3 tocan, ahí me faltó uno. Barreto y luego le hace al poste izquierdo. Antes, ya se había salvado Romero de 2 del mismo Aedo. Y ahí cuando hace Aedo, hace el gol. Pero ya tuvo situaciones de gol. Nelson Aedo, Argentina. ¿Qué ocurrió con ese partido? ¿Vos? No sé. No. ¿A vos no te molesta que te haga muchas preguntas? No, para nada. No me puedes decir, no, yo decir, sí no me acuerdo, pero no, voy a decir la verdad. Muchas cosas se No, decía pasó una sola. No pasaron muchas cosas, una sola. Bueno, vamos a recordar. Paraguay cerca del gol, la pelota la tiene Cabaña con la pelota retrocede, Cabaña brillando en el camino, Aedo Cabaña tocó a la izquierda, vino, está remata al arco, Aedo, gol. La clasificación al Mundial se siente sobre Argentina y Paraguay, el grito de Paraguay que retumba en todo el mundo, saca pasaje para el Mundial de Sudáfrica. Paraguay, golazo de Aedo, gran jugada dentro del área, notable definición. Paraguay, le gana a Argentina. Paraguay 1, el Mundial no se espera, Argentina 0. Vamos a los porteños, carajo. Nelson Aedo. Vamos a los porteños, carajo. Ahí va a revisar, Víctor. ¿Y vos no te acordás? No me acuerdo. En la banca. Ahí también en la banca. En la banca. Vamos a los porteños, carajo. Nelson. Aureliano Torres jugó de lateral izquierdo. Sí, señor. ¿Qué tiene que ver Cerro? Vamos a los porteños, carajo. ¿No tiene nada que ver Cerro con la selección? ¿Qué cosa? Villar, Verón, Julio César Cáceres, Pablo da Silva, Aureliano Torres, Enrique Vera, Jonathan Santana, Edgar Barreto, Cristian Rivero, Salvador Cabañas, Nelson Aedo. Estuvo en la banca. Cañiza. Sí. No es Cañiza. Caniza. ¿Vos estuviste en la banca? Estaba en la banca, bro. ¿Y no entraste luego, bro? ¿Viste un no te tocó entrar ese no quería entrar. Es que no quería entrar, no te puso.
Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamor a su persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a bemyflores.com. Regalamor. Regala Bemay En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Hace tu pedido al 0994-493-456-021-211-099. Te esperamos en Sevillana 1194, casi 33 Orientales. Mundo Constructor, acompañando tus obras. Ya volvemos. ¿Querés una solución en la suba del combustible? Una moto Kenta es la solución. Con una Kenta tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visitanos en nuestras sucursales, escribinos al 0976-10-10-10. Chacomar, respaldo total. Vino Santa Elena, más recordado y elegido por los paraguayos, es por 10º año consecutivo. Top of Mind, te acompañamos en todos tus momentos. Santa Elena, elaborados con dedicaciones de 1942. Llegaron los Blue Days de Samsung. Hasta el 11 de septiembre vas a encontrar los mejores descuentos en smartphones, heladeras, lavarropas, televisores y mucho más. Todo de la mano de Samsung en las mejores casas de electrodomésticos del país. Samsung Blue Days. Shell Lubricantes te lleva a vivir la experiencia completa del Gran Premio de México para que vivas la Fórmula 1 como un campeón por cada litro que compres. En estaciones Shell adheridas ya participas del sorteo. Si elegís Shell Helix Ultra, tenés doble cupón. Entrate más en shellhelix.com.py. Con Asismed, consultas y salir de tu casa con el nuevo servicio de telemedicina. Contacta con un médico de manera inmediata. Realiza tus consultas de urgencias, receta electrónica y casos respiratorios. Puedes agendar llamando al 288-7000 de 8 a 20 horas. Asismed, toda la vida. Libertad Guaraní, Copa Paraguay, Nacional Tacuarí, 12 de octubre, Tembetarí, Guaireña, Meliano. El único de categoría inferior de Tembetarí. Así es. La C, de la C. Primera B, tercera. Yo le dije. Tercera categoría. Sí, la tercera. Tercera categoría. Porque tenés primera, intermedia y D. Es de tercera categoría, Tembetarí. Peleando para ascender a intermedia. Sí, está segundo. Está segundo. ¿Esta puede ascender? Sí. ¿Cuánto ascienden? Dos. ¿Y el otro quién es? Y el tercero sale del campeón del torneo de clubes de UFI, del Nacional B. Sí, pero dos suben directo. Dos directos de primera B y el puntero, el vicecampeón, hoy es Recoleta. Tembetarí. Puede ascender Tembetarí. Que ganó Recoleta hoy. Sí. Es más, hoy le ganó a Tembetarí Recoleta a la mañana. ¿Quién le ganó? Recoleta. A Tembetarí esta mañana en cancha de Recoleta. Y sacó más ventaja el primero con el segundo. Se perfila para ser campeón y ascender Recoleta. Pero suben dos. ¿Suben dos? Sí, suben dos. ¿Y qué diferencia hay Tembetarí con el resto del tercero? Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. En Pluscar encontrás soluciones en todos los tamaños, un amplio catálogo de marcas de calidad internacional al mejor precio del país. Visítanos en nuestras sucursales, hace tu pedido al 0983-788-250. Ingresa a pluscar.com.py. Temple Sport, el corte del temperamento de la mejor marca deportiva del país. Casa Central, Ciudad del Este y sucursales en todo el país. Seguinos en redes sociales como @Temple Paraguay. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Barta, la mejor batería de ropa hasta tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Encontrarlas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. Proba hidrolágeno, que alimenta y nutre tus articulaciones, huesos y tendones, ayudando a mantener la movilidad y flexibilidad. Un vaso al día de hidrolágeno te aporta la dosis justa de colágeno que tu cuerpo necesita. Es un producto de Garden House, una compañía Mega Labs. 1324. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. El Mundo CNT te da la posibilidad junto a Bancar de comprar tus cartones en una de las 2.800 bocas de Infonet de todo el país. CNT anima a soñar 2.700 millones en premios. Cheporemoy. Llegaron a Bristol las super ofertas en lavarropas y sacarropas. Escucha tu oferta: sacarropas colgante Müller Sam de 8 kilos, precio normal 18 cuotas de 71.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 49.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000. Ingresa a bristol.com.py. Bueno, teníamos, digo, ya el informe de la Asamblea de la Olimpia. El tema fue administrativo, ¿verdad? Así es. Se sumó 10 millones al tema de los bonos. El bono, exactamente. Que para pagar en 10, 12 años. La deuda que tiene. Eso es lo que se aprobó. Sí, señor. Volvió la promo Jugá y Ganá con la raspadita de Supermercados Stock con más de 1.000 millones en vales de compra. Compra productos en promoción y con tu factura de compra ingresa a stock.com.py/gana. Si hay vales desde 50.000 hasta 5 millones de guaraníes. Promo válida en todos los locales de Supermercados Stock y Stock Express. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfruta un servicio de corte barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @Joseph Barber Oficial. 1325. Kia te lleva
va al Mundial de Qatar. Kia te premia con uno de los 4 paquetes para viajar a Qatar junto a un acompañante todo pago. Solo tenés que realizar un test drive del modelo All New Sportage en las sucursales habilitadas para la promo. Seguir aquí en Paraguay en Instagram y subir una imagen o video con el hashtag Road to Inspiration y listo. Bases y condiciones en kia.com.py. La final de la Conmebol Libertadores está cada vez más cerca y vos podés estar ahí. Además, te podés ganar premios directos para disfrutar de tu pasión. Carga los códigos ocultos en los cupones de los packs en promoamstel.com.py y ya participás. Amstel, sponsor oficial de la Conmebol Libertadores. Podemos hablar de Apelsin y Recuperal. ¿Cómo te va, Lourdes? Buenas tardes. Hola Arturo, buenas tardes, qué gusto saludarte nuevamente a vos y toda la audiencia hablando de nuestras marcas tan queridas, Así de Recuperar y Apelsin. Con Lourdes Paniagua, de FAPASA, de la Convefarma 2022, toda la repercusión que tuvo, el objetivo cumplido, la respuesta. Contanos, Lourdes. Increíble el evento que vivimos, Arturo, en estos 2 días, una jornada de capacitación para todo el sector farmacéutico en el sentido de la capacitación a dependientes de farmacias, una convocatoria esperada y sobrepasada 2.500 personas, realmente un evento súper lindo de mucha formación, capacitación y bueno, desde FAPASA tenemos nosotros el objetivo de capacitar y actualizar siempre al farmacéutico para que tenga el respaldo en el momento de la recomendación, ¿verdad? Con un aval científico detrás, siempre garantizando los conocimientos, la formulación, la respuesta en el paciente. Y bueno, enfocamos toda nuestra formación en el Apelsin C+, que es nuestro reciente lanzamiento, el Recuperal AZ Hombre, el Recuperal AZ Mujer, que son las nuevas presentaciones que tienen un montón de beneficios y bueno, cada vez está siendo más demandado. Entonces también surgen varias preguntas, si puede la mujer embarazada, si puede el hombre adulto, entonces un montón de informaciones que estamos brindando permanentemente para que el dependiente se sienta seguro. Fue un evento muy lindo. Totalmente, de esta manera saber lo que uno consume con Apelsin C, Recuperal y FAPASA representa, produce y exporta medicamentos con altos estándares nacionales e internacionales. Estamos hablando de la calidad, mejorando la calidad de vida y bienestar de pacientes a más de 17 países en la región, Lourdes. Sí, nosotros formamos parte del grupo Adion, una compañía farmacéutica que está en expansión, en portafolio con nuevas terapéuticas muy específicas, de altísima calidad, y estamos siempre enfocados en el bienestar, en la salud de las personas, brindando soluciones también para nuestros médicos, siempre respaldando su prescripción con calidad, con información científica. Entonces estamos muy abocados a seguir brindando respuestas terapéuticas para el cuidado de la salud de todo nuestro país y obviamente de toda la región. Como estamos hablando de Apelsin C y Recupera. Lourdes, muchísimas gracias por este tiempo, éxito lo están teniendo y muchísimas gracias por el aporte también que nos está brindando a la gran audiencia de fútbol a lo grande Monumental. Muchísimas gracias, Lourdes, gracias. Un fuerte abrazo, gracias Arturo, un saludo grande. Gracias, Lourdes Paniagua. A la altura de grandes exigencias, planificación del entrenamiento para alto rendimiento a cargo del ex preparador físico del Flamengo, Rafael Winicki. Mañana en RM Pro Performance Lambaré. Comunicate al 0981-951-710. Seguinos en redes sociales como @RM Pro Entrenamiento. Apoyan Superbar, Fenomax, Quitadol, Hotel del Yático, Club Paraguayo, Il Germano. 1329. Para ganar tenés que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Acumula goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol promo válida para tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. ¿Sabías que la marca de yogur más recordada y consumida es Lactolanda? Gracias a tu preferencia, Lactolanda ha obtenido por 8º año consecutivo el Top of Mind 2022, su prestigioso galardón que premia a las mejores marcas del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. La Paraguaya Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, Urbanización Parques del Sur 1 y 2, con empedrados, servicios básicos en puerta, sin entrega inicial, financiación propia y posesión inmediata. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria ICA. Quita manchas base, remueve todo tipo de manchas en tus prendas, incluso las más difíciles como las de café, vino, aceites, grasas, entre otros. Conoce este y otros productos en redes sociales de Base o ingresa a basebase.com.py. Electroban cumple 15 años y te regala un camión lleno de muebles y electrodomésticos comprando productos de la marca Speed, Kick, Wanke o Atlas. Generas cupones para el sorteo del caminazo Speed de Electroban. Llámanos, escribinos al 021-519-3000. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, 15 años mejorando tu calidad de vida.
Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empieza a fiestear. 13:30. La calle es un campo de batalla. Protege a tu vehículo con Center Reaction. Es una capa protectora autorregenerativa para la pintura de tu vehículo. Es casi invisible, protege la pintura de los rayones. Además, la suciedad se escurre más rápido. Center Reaction. El escudo de pintura para tu auto Orimar, que lo que la fábrica no te dio. Copetrol lleva energía a cada rincón del Paraguay y además está en la mente de cada paraguayo. Y Copetrol festeja 8 años recorriendo kilómetros, siendo los número 1 gracias a vos. Es nuevamente Top of Mind. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernán Arias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. En La Plata Empeño, te seguimos ofreciendo la mayor tasación. Te damos más dinero con el interés más bajo, el mayor tiempo de espera, la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. Destapa un grito de gol con Coca-Cola. Puedes ganarte un viaje a Qatar para vos y un amigo para ver el mayor espectáculo mundial del fútbol, además de miles de premios más. Ingresa al código bajo las tapas doradas de tu Coca-Cola 2 litros sabor original o sin azúcar en promoparesa.com.py. Coca-Cola, la magia de creer. Nada como tener la cabeza bien fresca para encarar los desafíos que nos presentan cada día. Clearment te invita a frenar la caspa. Clearment, 24 horas de frescura mentol garantizada, hasta 3 veces más efectividad contra la caspa. Mañana voy a aparecer como Aguilar, prepárense, dice, porque así le puse al arquitecto Lagoto. En Toyota HCA nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención a nuestros talleres Asunción los sábados y domingos. Se llama o envían WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotochi en la web toyotochi.com.py. Mil Empeño, venta, arreglos y huellas sobre el Plata Empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeño. Subite al Jeep Renegade, aprovecha el precio promocional con cuotas desde $295 con un bono de $3,000 con transferencia incluida, 3 años de seguro y servicio gratis. Para más información, ingresa a las redes sociales de Jeep Paraguay o en la web jeep.com.py. Sanicel y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya, poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Es un mensaje de Sanicel y Claucol. Seguinos en redes @Sanicel, @Claucol Paraguay. Salud protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillala, teléfono 319-0000. Con salud protegida disfrute mucho más la vida. El suficiente motivo tiene para poner la pierna como Aguilar, tu amigo. El arquitecto Lagoto. ¿Vos te escribes? Sí, a mí. Cuéntame por qué lo voy a entrar. Últimamente me escribe más que mi mamá, el arquitecto Dragoto. Respetala al arquitecto. Azori Fútbol, Álamos Parques, Vinos Álamos distribuye y representa Frutos de los Andes. Ven a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Yoco Flexbogado, donde te ofrecemos la mayor variedad de todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 462 puntos en todo el país. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Rubilock es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tenés, aunque no estés en tu casa. Los sistemas de alarmas, cámaras y rastreo vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información, comunícate al 0982 23 23 23. Rubilock Alarmas, estés donde estés. ¿Ya probaste sorteo hoy? Ingresa a Slot del Sol Online, los mejores y más seguros juegos donde ganas seguro, te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalos buenos para jugar. Slot del Sol Online es hoy. Bueno, le va a jugar arriba con Ronaldo Martínez y con Diego Martínez Resistencia. Sí. Los arriba le va a dos. Y nos juega Moreno Martins en Cerro. Reaparece Alfie Oviedo, solamente en punta, con Carrizo. Con el Pachi Carrizo. ¿Y después? Y Zamudio en ese caso va a jugar por izquierda. Sí, por izquierda. ¿Y después? Y por derecha está la duda entre Enzo Jiménez y Ovelar. ¿Y Ovelar? Y atrás vuelve Espínola, que ya está recuperado. Bueno. Y Espínola, Patiño, Duarte y la defensa original. Niño, ¿tu arquero va a hacer figura hoy? No. Rubén. No va a ser igual que Olimpia. Juan hoy no va a ser figura en Resistencia. Va a atajar un par, pero va a tener una pifiadita. Hoy veo. Sí, le quiere pasar a ese Juan. Llegan los días M de aniversario del Shopping Mariscal. Celebramos un año más uniendo corazones y queremos festejarlo contigo desde hoy hasta el domingo. Tenés hasta 70% de descuento en más de 50 tiendas adheridas y beneficios con bancos. Shopping Mariscal. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Ganala al dolor con Etidol. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. En Comisipar solicita el crédito de consumo con tasa del 18,50% hasta 72 meses de plazo, sin gastos administrativos, seguro de vida incluido, exento de IVA y con retorno cooperativo. Ingresa a la página web o en redes sociales. Comisipar, 50 años liderando e innovando.
Conoce el All New Mazda CX-30 que cuenta con 7 airbags, un importante despeje del suelo y un sistema de audio premium con 12 parlantes Bose. Adquirí el tuyo con un bono de $1,000 o cuotas desde $350 o al contado desde $25,990. Agenda tu test drive en Mazda.com.py. All New Mazda CX-30, el arte de conducir. 13:41. Ahora que lo tenemos, niño. 35. Y 35. En 6 minutos. Nuevamente acabó en el red monumental satelital. Muy fuertes declaraciones. Algo que disparó fuerte contra Roque. Soltó todo. Contra Roque tiró con todo. ¿Le decepcionó Roque? Sí. Para Scavone le decepcionó. Pero el ambiente ya estaba caldeado y las declaraciones de Santa Cruz, el chiste ese de muy mal gusto que hizo, tampoco colaboraron a un partido normal. ¿Te sorprendió cuando dijo recreativo por el miércoles? Sí, porque lo dijo en tono de chiste, pero un chiste muy de pésimo gusto. Fútbol a lo grande, Monumental, 1080 AM. Llegó a recuperar la Z, hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Síguenos en redes sociales como @recupera el PY, calidad Fopasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000, el Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio. Energy, energía de calidad al precio justo. Desde Control, alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love You Are, ama como vos. ¿Cansado de goteras, filtraciones y humedad? Zika soluciona tus problemas. Zika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Zika Paraguay Inatec. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Supeyana 1751 Casi Cubicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Me decían que estuvo ayer, no sé si le vio Diego. Escribir en la PU. Estuvo Proniero Santa Cruz, papá de Roque, en la Asamblea de la Olimpia. Estuvo. Midea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa, Midea. Buscas eficiencia, tecnología y calidad, Midea. Los electrodomésticos Midea te acompañan día a día. Representa y distribuye Britam S.A. Se viene algo nuevo, restaurante La Tarima, cocina con estilo, especialidad en pastas, carnes y mariscos, los mejores vinos y la mejor música en vivo. De martes a domingo, restaurante La Tarima. El Machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. El Machetazo ahora es El Ahorrazo. Vica Activar VPay te da muchos beneficios de carga visión móvil. Adherite y te puedes llevar un bicicooler cargado, smartphone y tablets. Entérate más en vipay.com.py. Visión banco, más digitales, más humanos. Ahora tu fiesta rinde más. Fortimo Frutica presentan Guayacoco. Toda la fiesta en un solo pack que te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guayacoco en tu punto favorito y que comience la fiesta Fortín. Combina con todo. 13:37. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo ICA. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su base de negocio. Informes el 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas, vistas panorámicas, con cuotas accesibles, con salida a rutas importantes, Nueva Italia, Acceso Sur. Contactanos al 443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544, Renta Mac, una herramienta más en su obra. Julia, 2 el lunes. Sí, Julia 2 el lunes, General Caballero de Mallorquín, 12 de octubre. Allá va. Sí, en Mallorquín. Partido directo por el descenso. Los Pancho Su Pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Pancho Su Pizza juega con todo. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. La Pradera, la mejor en lácteos. Con Rumbo César de Seguros tenés un servicio integral de pólizas y señas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488. Rumbos, toda la vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales de Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla, los saben hoy asados sin choriqueso Chorti, que tus encuentros sean completitos. Solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. El auténtico, el original choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Cumplimos 10 años, celebramos el crecimiento de una década de respaldo y solvencia junto a vos. Gracias a todos nuestros clientes que decidieron confiar en nosotros y ser parte de este sueño. Entérate de todos los beneficios en nuestras redes sociales o ingresa a bancop.com.py. Bancop, 10 años sin parar. Hora 13:39.
¿Qué? ¿Cómo? Aquí acabó, señor. Está muy bien. Enseguida y lo de Cabones. ¿Qué es lo que vos resaltas? Lo de Cabones terrible contra el Roque, ¿eh? Sí, que no le gustó nada. Y lo dice Cabones contra el Roque, no lo dice cualquiera. No lo dice cualquiera. Porque la embarró Roque. La embarró. Y eso es lo que sintió el público de Olimpia. No, se hubiera callado nomás. Y sí, fue innecesario. Sí, ya estoy para jugar el partido, ¿no? Después cuando vos querés, cosas que vos querés aclarar más y va a oscurecer más. Ya quedó eso. Y que pide la cabeza de Elizondo. Que también pidió Guaraní. Pidió Cerro. Y a través de entrevistas periodísticas Libertad en su momento. ¿También? Sí. ¿Pero quién estuvo muy fuerte con eso? ¿Gustavito fue? Y sí, pasa que... Te voy a contar lo que hace. Él pues viene acá y tiene que... ¿Están entendiendo? Sí. El bloque en Urbana se llama... Curepatada. Curepatada. ¿Por qué se llama Curepatada? Es cortito. ¿Cómo? ¿Qué dice? No, que quiere una que nota vos le hiciste caso. El tema es que no habla con nadie. No habla con nadie. Sabemos ni si está en Paraguay. Menos va a hablar está. con nosotros. ¿Por qué no sé? Qué ingenuo. Vos querés ser ingenuo cuando querés ser ingenuo y sos un pillín cuando querés ser pillín. Eso es lo que tiene este. Porque antes Elizondo hablaba una vez a la semana en conferencia. Listo, red monumental satelital Cabones. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Bueno, a mí, por sobre todas las cosas, Arturo, y sin hacer ningún tipo de juicio ni de juzgamiento de la tarea arbitral, lo que sí me pareció, me pone muy triste, es el hecho de los responsables de la nominación de Juliadosa. Acá la responsabilidad fueron los que han nominado a este árbitro antes de 4 meses, antes que se cumplan 4 meses de la nota del Club Olimpia del 28 de abril pasado, donde se solicitó que Juliadosa no arbitre más al Olimpia. Entonces, eso ya se fue creando un caldo de cultivo para todo lo que pasó, para todo lo que hemos visto, y la responsabilidad evidentemente es de quienes han decidido la nominación de una persona, de un hombre conflictivo para un partido tan importante como este. Y creo que esto, primero que fue un milagro que no hayan habido incidentes mayores y hasta muertos, primero. Y segundo, creo que le ha restado toda seriedad a esta Copa República. Este es un torneo que murió, que ha perdido todo respeto, se decretó un carnaval, y lo único que me cabe esperar es que no se replique en el torneo oficial de la Asociación Paraguaya. Olimpia tiene 10 expulsados en lo que va del año. 5 de los expulsados fueron contra Libertad. Tuvimos un empate ya en condiciones irregulares en cancha de Olimpia contra Ameliano, creo que fue. Se repite al domingo siguiente en Ciudad del Este contra el 12 de octubre, de vuelta un offside enorme en la cara de Onieva, que termina en el gol del 12 de octubre. De milagro encontramos después esos 2 goles que nos permitió ganar el partido. O sea, evidentemente hay una irregularidad que le está restando toda credibilidad a este campeonato, y lo siento mucho por la Asociación Paraguaya, que es la responsable de la organización de estos torneos. Está hablando del departamento, pero hacer responsable a la propia APF de este tipo de licencias, entre comillas. Pero yo creo que sí, no pudo haber sido nominado Juliadosa para este partido de Olimpia Libertad, un partido eliminatorio, habiendo árbitros excelentes. Por ejemplo, Ever Aquino sacó el clásico Olimpia Cerro en forma impecable, con un arbitraje impecable. No hubo queja de Olimpia, no hubo queja de Cerro. Tenemos árbitros de categoría. ¿Puedo considerar, doctor, que esto se hizo adrede del departamento de árbitros? Y eso es una cosa que ya está libre a lo que piense cada persona, pero no se puede evitar a un olimpista, no se puede impedir que piense de esa manera, porque son demasiadas casualidades. ¿Y esto termina en palabras o qué actitud y qué posición asume Olimpia después de esto, doctor Escabone? Pero termina en palabras, porque llorar sobre un tema que irreversible no sirve para nada. ¿En qué va a terminar? En otra presentación de otra nota,
No, al contrario, ahora le va a venir seguramente, le va a venir una suspensión a Cardona por sus declaraciones y le va a venir una sanción económica al Club Olimpia. O sea, todo mal, pero todo mal. Ya Julia Dosa nos mató, yo creo que se suicidó también, porque en ningún partido más el Olimpia va a cobrar en su historia, o el Olimpia no se va a prestar a jugar. Ganó la magia, perdió el fútbol. Muy fuerte, pero sinceramente yo si me vuelve a tocar un árbitro en esas condiciones, yo presentaría un equipo de la sub-15, porque ya no tiene seriedad. Ya no tiene seriedad, no aguanta. Pero para no qué, aguanta análisis. Pero olvídate de Copa Paraguay, hablamos ahora del torneo clausura o apertura, no lo quieren. Si lo pitan, Olimpia presenta un equipo juvenil. Lo que estoy diciendo es que si se vuelve a hacer una nominación grosera y agresiva e injusta como esta de Julia Dosa, el Olimpia tiene que presentar un equipo juvenil. Porque ¿qué otra cosa queda? ¿Qué otra cosa queda? Déjame preguntarte, ¿vos considerás una falta de respeto al Club de Olimpia? Absolutamente. Esa nominación fue una bofetada. Fue una bofetada innecesaria, totalmente innecesaria. Con relación a la posición de Olimpia, que vos estás hablando de este árbitro en especial, como que ya no se presenta, decía Cardona, vos estás diciendo ponemos otro equipo. Y te pregunto íntimamente, ¿vos crees, doctor Escabones, que volverá a ser designado en partido de Olimpia Julia Dosa? No sé, no me puedo poner en esa hipótesis. Yo creo que si prima la razón y la racionalidad, no creo que nadie se exponga a que vuelva a pasar lo que pasó anteayer, y con consecuencias que pueden ser peores todavía. ¿Cuáles, por ejemplo? Y puede haber heridos, accidentes, muertes. No, pero fue lo de la tribuna, fue terrible, no solamente contra el árbitro, sino contra una interna de los propios hinchas del Olimpia, doctor Escabones. Además, pero el ambiente ya estaba caldeado, y las declaraciones de Santa Cruz, el chiste ese de muy mal gusto que hizo, tampoco colaboraron a un partido normal. ¿Te sorprendió cuando dijo recreativo por el miércoles? Sí, porque lo dijo en tono de chiste, pero chiste muy de pésimo gusto. Una cerveza. Amerita la ocasión. Amerita. Agua. Claro, que con agua no. Yo el miércoles tenemos recreativo. Al margen de eso, acá el tema principal fue la falta de seriedad en la nominación de Julia Dosa. Eso fue un error tremendo. Yo quisiera creer que la APF, dentro de términos civilizados y en una conversación reservada con las autoridades de la APF, corresponde el cambio del titular de la dirección de árbitros, por lo menos. Bueno, Olimpia pide la destitución de Elizondo, no lo quiere más. Y es claro, porque ¿qué garantía tenemos, Arturo? ¿Qué garantía puede ofrecer la seriedad del torneo al Club Olimpia en estas condiciones? Esa es la posición de Olimpia, no lo quiere, pide su renuncia o que se vaya. No, esa es mi posición personal, no la del club. Bueno, pero ¿y cuál es la del club que le dijiste a Cardone, pidamos que no siga más oficialmente? Será una decisión de la comisión directiva, Arturo. Pero van a tomar la decisión de Cardone. A mí me parece una medida como para aplacar los ánimos y normalizar unas relaciones con la Asociación Paraguaya, que es la entidad tutora del torneo más importante del fútbol paraguayo, ¿verdad? Y la APF necesita la tranquilidad de todos sus clubes afiliados que están compitiendo, así sea el Olimpia, el Ameliano o el 12 de octubre. Fútbol a lo grande, la fuerza de la marca. Si se mantiene la APF respaldando a Elizondo, ¿qué hacen? Así es que Olimpia presenta la nota, todo sigue igual y no se mueve nada. ¿Qué pasa? Y seguimos compitiendo, Arturo. ¿Qué vamos a hacer? En condiciones que ya no son las normales, ¿verdad? ¿Qué temen ahora? Nosotros lo que notamos, Arturo, es que el Olimpia está realmente muy fuerte, está jugando bien, está con un equipo sólido, nos ven sólidos, y van a tratar que el Olimpia no llegue. No me preguntes quién, pero van a hacer lo posible para que el Olimpia no llegue. Esa es la realidad. Pero si vos estás diciendo no me preguntes quién es, porque te imaginás, tener una idea, ¿por qué? ¿Quién no quiere? No sé, hay que hablar con la junta directiva de la APF. Nosotros el Olimpia tiene un vicepresidente
en la APF. No sé, yo no he hablado con él, creo que no estaba ausente del país, pero me supongo que esto debe terminar en un diálogo, en una conversación a puertas cerradas, a ver si esto va a seguir así o van a tratar de buscar que el torneo oficial termine en manera normal, o si no, puede pasar lo que pasó en el 93 también, que el torneo no terminó porque llenaron de pozos la cancha del Cerro Porteño y el campeonato se tuvo que suspender. Sí, y Olimpia estaba invicto en ese momento. Estaba invicto en ese momento y creo que a 4 o 6 puntos del título, invicto. Sí, y dirigía a Ever Almeida. Así mismo. ¿Hablaste con Robert Harrison? No, todavía no he podido hablar con Robert. ¿Olimpia apoya a Robert Harrison en continuidad de cargo? Yo en lo personal sí, por supuesto. Robert es muy amigo mío, pero la posición oficial es la del Olimpia y que tiene sus autoridades constituidas. Cuando vos decís va a pedir, usando un término tan común, la cabeza de Elizondo, perdón que me expresen estos términos porque es futbolero, eso también ya lo hablaste con Cardona en la posición de Olimpia, ¿es lo que iba a decir ayer y no lo dijo? ¿O hay otras cosas que quiso anunciar Cardona ayer y se cayó? Este es un tema que ha sido conversado con Cardona y creo que ya él lo manifestó. Entiendo que lo manifestó ya públicamente. Balota también. Y si no se mueve, ya está. Si le mantienen, ya está. No. Sí, y no hay nada que hacer. Ayer le demandó librado a Ascona Olimpia, $15,000. Y bueno, al lado de Polenta es una cuenta de almacén al lado de la de Polenta. Así Sí, que es su derecho. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pero eso es su derecho. Suma. Sí. Se contrató de manera irresponsable, dijo ayer por el caso de Ascona. Es decir, no solamente Ascona, otros jugadores también en la época anterior de la administración. ¿Contratos irresponsables? No, yo sobre eso no opino, Arturo. No opino y no quiero echar combustible al fuego. ¿Qué es lo que más te duele hoy del fútbol paraguayo, doctor Escabone? Y este tipo de anormalidades, ¿verdad? Tenemos grandes equipos en primera división compitiendo. Libertad tiene un gran plantel. Cerro Porteño tiene grandes jugadores. El Olimpia está jugando muy bien. ¿Por qué permitimos que se descomponga de esta manera? ¿Por qué permitimos una nominación que es una bofetada a un club grande del fútbol paraguayo y exponernos a incidentes, a roturas de parte del estadio? Una cosa totalmente innecesaria. Le resta seriedad a un campeonato oficial. ¿Vos decís que esta actitud de la hinchada obedecía a lo anterior? Hubo un descontrol porque ya el clima previo colaboró para eso. Entonces, la gente ya no vale, ya va mal predispuesta al estadio. No justifica para nada. La violencia no justifica nada. Jamás. Pero claro que no. Jamás, claro que no. Vos estuviste en Sudáfrica con Horacio Cartes. Sí, estuvimos juntos ahí. En la selección charlaron, hablaron, viajaste, estuviste. ¿Qué sensaciones te da cuando desde el sector del público de Olimpia aparece un hincha con una careta de Cartes y con el uniforme de naranja? Y no me gusta, Arturo, porque Horacio es familia para nosotros, ¿verdad? No solamente para mí, sino para toda mi familia y su familia. Pero él sabe perfectamente que estando en la política y en todas las actividades que hace y en lo deportivo, él sabe que está expuesto a estas cosas, ¿verdad? Así que, pero personalmente no me gusta, no me causa grado. ¿Y le hiciste saber o no? No, lo digo públicamente. Yo esto no le manifesté a él. Bueno, pero está sentido en ese sentido de por qué lo hicieron, tratando de que vos decís que con Horacio tenés una amistad. Claro. No me agrada, no me agrada para nada. Pero bueno, hay miles y millones de fanáticos del fútbol y son cosas que son muy difíciles de controlar. ¿Qué pasó por tu mente cuando viste eso? ¿Te sorprendió? Sí, bastante. Los cantos también. ¿Y vos no querés que se vuelva a repetir esta misma hinchada que fue a los cánticos en próximos partidos? Digo, ¿qué le decís? No, lo que no quiero lo que no me gustaría que se vuelva a repetir es que con nominaciones equivocadas de árbitros que son polémicos para determinado club, sean nominados de vuelta y den pie a este tipo de situaciones. Si la APF, que es el máximo organismo, resta importancia, ¿qué pensás?
Es una cosa que hay que conversar con la dirigencia y con la dirigencia de la APF. Como les digo, creo que hay que sentarse a hablar seriamente. Yo creo que a la APF le conviene, es necesario que el torneo oficial del fútbol paraguayo se realice y se ejecute sin sombra, como ha venido siendo hasta ahora. Porque nadie cuestionó ningún campeón anterior. Pero ahora evidentemente esto se está descomponiendo. Evidentemente se está descomponiendo. ¿Se está o se descompuso, doctor Oscar Vicente Cabone? Ya se descompuso. El torneo República, la Copa República, ya se descompuso. ¿Hay algún temor, algún cuidado, alguna atención? Es decir, cuidado con esto. Sí. ¿Para qué vamos a negar? Se puede volver a repetir. Se puede volver a repetir. ¿El tema es Olimpia o no lo quieren a Olimpia? No sé, no sé. Hay que mirar los hechos. Nada, hay que mirar los hechos. Doctor Cabone, políticamente, ¿cómo ves a la APF en situación a esto? Y reitero mi pregunta. Si ustedes piden la cabeza de Elizondo y no se da, ¿qué pasa? Me cuesta opinar sobre esto. Pues va a volver a la época de Osvaldo Domínguez, Olimpia y el resto. Y hasta este momento, en lo que va de este segundo semestre, este torneo clausura, me repito, Néstor, reitero, que se dieron demasiadas casualidades y siempre en el perjuicio de intereses del Olimpia, ¿verdad? La mayoría de ellas. Demasiadas casualidades. Para mí es clarísimo, Arturo, lo voy a decir con todas sus letras. Este coordinador de árbitros no puede continuar, tiene que irse a su casa, le está haciendo un daño al fútbol paraguayo. Coincido totalmente. Vamos a tener la esperanza que las autoridades de la APF y su junta directiva tomen medidas para controlar esta situación y termine el campeonato como tiene que terminar, con un desarrollo normal y en igualdad de competir para todos. Y el tema de lo que está mencionando vos, las expulsiones, más de los datos del Departamento de Inteligencia, ¿qué pensás de los expulsados? En 2 partidos, Olimpia y su jugador clave, que es Ale Silva, y sin sus 2 centrales titulares, en menos de 180 minutos. ¿Me parece casualidad o coincidencia o qué? No, las cosas no están bien. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. ¿En qué benefició la Asamblea Extraordinaria? ¿En qué sentaron posiciones? ¿En qué tuvieron que enfatizar con relación a lo administrativo y lo económico? Yo creo que es un paso adelante para la normalización financiera del club. Las deudas ya están. Lo que se va a hacer se va a ganar en plazo. Los niveles de endeudamiento no bajan, pero lo que necesita el Olimpia es plazo, tiempo. ¿Y va a lograr su objetivo? ¿Están confiados? ¿Vos confías? Y tenemos que trabajar, Arturo. No, hay que sacar pecho y ya creo que hemos pasado de esto. Tenemos que trabajar. El Olimpia económicamente está un desastre, o estaba, ahora está en orden. Sí, está en orden, pero endeudado. Y sí, por eso digo, terrible. Lo que deben más de 50 millones de dólares, doctor Cabone. Así es. A pagar en 8 años, 10 años, así es. Sí, así es. Lo último te pregunto, ¿vos crees que el antiolimpismo que el antiolimpismo existe? No, respondeme nomás, respondeme. El antiolimpismo existe, es real, es palpable, ¿vos sentís? Yo creo que es natural en nuestro país que no nos quieran. Es lo normal, es lo normal que no nos quieran. Y no queremos lo que nos quieran tampoco. Espera un poquito, doctor, yo te pregunto, ¿el antiolimpismo existe en Paraguay? Y yo creo que sí, por lo menos históricamente existió. ¿Cuál es la razón? ¿Cuáles serían las razones o son las razones del antiolimpismo? Y no tengo idea, Arturo, tal vez los títulos, las copas, yo qué sé. Como se dice en Paraguay, para mí hay 2 clubes nomás, el Olimpia y el Antiolimpia. Esto había dicho otro vato, Olimpia y Antiolimpia, digo. Como se dice en Paraguay, para mí hay 2 clubes nomás, el Olimpia y el Antiolimpia. ¿Y vos también pensás igual? Y yo creo que sí, hay un sentimiento bastante fuerte contra el Olimpia, ¿verdad? Pero son las reglas, tampoco, ¿para qué vamos a llorar? Hay que salir a la cancha y ganar. ¿Qué vamos a estar pensando en los antiolimpistas? Toda la vida fue así.
¿Escuchaste? Toda la vida fue así. Chao, doctor Escabone, ¿no queda nada más o algo que no te pregunté y que no dijiste?